Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, chicos. Vamos al inicio entonces de la sesión del día de hoy. ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a desarrollar, como creo que todos saben ya, el tema de equivalencias lógicas. Este es un tema que, bueno, obviamente en la secuencia de lo que desarrollamos, eh, continúa pues en la parte de la estructura del esquema del curso que usted tiene, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea del tema de hoy día? Ya vamos a tratar primero de explicar algo muy sencillo para que más o menos ustedes me entiendan cuál es el concepto que se tiene de lo que es una equivalencia lógica, porque yo creo que aquí muchos de ustedes conocen pues de que una equivalencia lógica es un tipo de procedimiento que obviamente obtenemos cuando aplicamos lo que se conocen como leyes de equivalencia notables, ¿no? Como todos saben, pues, por ejemplo, está la ley de Morgan, pues está la conmutación, la definición de implicador. Son leyes de equivalencia o son fórmulas que, obviamente, tras aplicarlas, me permiten a mí encontrar justamente una equivalencia, ¿no? Que es de lo que trata un poco el tema justamente de hoy, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer primero, mejor para empezar de una vez con este punto, es explicar cuáles son estas leyes de equivalencia notables que, como dije, son las que me permiten a mí encontrar las equivalencias que seguramente vamos a tener que aplicar pues, en la parte práctica. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces vamos a proceder, repito, a explicar cada una a una las 13 leyes. Yo sospecho. Ya, entonces lo que pasa es que, a ver, ahora sí. Bien, ahora sí se puede ver, ¿no? ¿Sí, cierto? A ver, déjame compartir. Lo que pasa es que, pues no estoy en Trujillo, entonces ese es el problema tal vez de la conectividad un poco extraña. Pero ahora sí, por favor, confírmeme, ¿se puede ver? ¿Sí? A ver si me confirman, por favor, Sí, chicos. profe. Vos. ¿Me ven ahora se ve bien, ¿no? Ya, acá. Bueno, entonces, continuamos, ¿ya? Entonces, como les dije, el procedimiento de equivalencias lógicas es un procedimiento que nosotros lo conseguimos cuando aplicamos lo que se conocen como leyes de equivalencia notables, ¿correcto? Entonces, vamos a explicar, o voy a proceder a explicar una por una las leyes para luego ya en la práctica definitivamente poder ejecutarlas estas, ¿ya? Bueno, empecemos con la primera ley de equivalencia que se conoce como la doble negación, ¿ya? Primera ley de equivalencia, entonces, ¿ya? Ojo aquí, por favor, la doble negación. Esta es una ley muy sencilla, inclusive su nombre lo dice, ¿no? Doble negación. Esta es una ley que lo que hace es, en una expresión, eliminar dos negaciones simultáneamente o en todo caso poder agregar. De esa forma, por ejemplo, si yo elimino dos negaciones, evidentemente obtendré A. Ahora, este procedimiento de agregar negaciones también puede, o de quitarlas, también puede ser en un proceso de agregar. O sea, yo puedo aquí agregar dos negaciones y también perfectamente se cumple la equivalencia. ¿Por qué? Porque en una equivalencia lógica hablamos de un proceso de igualdad. Y si este punto que está acá, por ejemplo, es igual a este, pues este punto que está acá también es igual a este. Esa es la razón del por qué se habla de una bicondición, pues el proceso justamente de igualdad. ¿Ya? Bueno, la ley de Morgan es una ley que aplica o que te dice que cuando tú tienes una operación, ¿no? En donde existe una negación externa que afecta a toda una operación binaria, por ejemplo, ¿ya? Esta negación lo que va a hacer es negar a cada uno de los elementos de la operación. Por ejemplo, supongamos que yo tuviera acá, por ejemplo, A conjuntor menos B. Y si yo a esto le aplicara la ley de Morgan, cuando esta negación va a negar a este A, lo va a convertir en menos A.
Cuando esta negación que está acá afecte a esta conjunción, pues la va a convertir en disyunción. Y cuando esta negación que está acá afecte a este menos b, que ya se encuentra negado como tú ves, obviamente se afirmaría y quedaría b. Eso es básicamente la ley de, ¿no? Una ley que, como tú verás, afecta a cada uno de los elementos de una operación y es un procedimiento como que bastante sencillo en realidad aplicar, ¿ya? Bueno, entonces, si ustedes verifican los casos bueno, todos los casos que tenemos aquí, por ejemplo, acá ve, cumple perfectamente, ¿no? Porque mira, ve, cuando esta negación afecta a este A, lo va a convertir en el menos A que tú ves aquí, ¿cierto? Cuando esta negación afecta a esta conjunción, lo convierte en una disyunción, y cuando esta negación afecta a este B que está acá, pues lo convertirá en menos B. Y de esa forma es que te queda esta expresión como la ley, o en base a lo que es la ley de Moro, ¿cierto? Lo mismo pasaría para todos los casos que tú ves ahí. Si quisiera explicar algo que obviamente lo acabo de decir, si es que esta equivalencia que está acá, o esta expresión, equivale a esta expresión que está aquí, se supone que esta misma también tendría que ser equivalente con esta. Ese es justamente el fundamento de hablar de una igualdad, de una equivalencia. Y es por eso que si, por ejemplo, yo quisiera a esta expresión que está acá, vamos a remarcarla, ¿ya? Aplicarle la ley de Morgan, también podría hacerlo, y tendría que yo crear un negador externo y suponer que este negador, cuando afecta a cada elemento, debe convertirlo en la expresión igualita que está acá. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, menos A, aquí tendría que colocar yo A simplemente para que cuando esta negación niega esta parte le quede pues el menos A que está allí. Si yo pretendo que aquí me quede una conjunción, pues obviamente colocaré una disyunción para que cuando esta negación aquí afecte, la convierta en la conjunción que aquí aparece. Y aquí, si yo pretendo que me quede B, pues lógicamente colocará que aquí menos B, porque cuando esta negación afecte a este menos B, como ya está negado, lo convertiré en un B positivo y quedaría todo tranquilamente sin problema, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted vea, que es el resultado de aplicar aquí la ley de Morgan, en este caso puntual que es el que yo expliqué. ¿Lo ves? Entonces, eso es básicamente en qué consiste o cómo funciona la ley de Morgan. Una negación que afecta a cada uno de los elementos e invierte la condición en la que se encuentra. Punto, sencilla, ¿no? La ley de conmutación, tercera ley, es una ley que va justamente relacionada a esta propiedad aritmética llamada la conmutatividad. Yo no sé si tú te acuerdas que en matemática había una propiedad conmutativa de la aritmética, ¿no? Una propiedad que te decía que, por ejemplo, si tú multiplicas 5 por 8, el resultado es igual que decir 8 por 5, ¿no? Si tú sumas, no sé, 7 más 2, es igual que sumar 2 más 7, ¿no? El resultado es igual. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y hay una cosa curiosa, ¿no? Si la propiedad conmutativa funcionaba para la suma y para la resta y para la multiplicación, bueno, curiosamente esto funciona también perfectamente para el disyuntor y para la conjunción, que son los conectores relacionados a esto, según lo que aprendimos en el tema verdad formal, tema de la clase pasada, ¿no? Y con la misma lógica, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo A y B y quiero conmutar, pues simplemente me quedará B y A, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, acá menos A o B, pues al conmutar me queda B o menos A. Si yo tengo A y menos B, pues al conmutar me queda aquí menos B y A. Tranquilito, no hay ningún problema. En la contraposición, esta es una ley que sí hay que tener un poquito de cuidado porque la contraposición es una ley que intenta más o menos hacer lo que la computación hacía, lo que es la idea de preguntar variables. Pero el problema es que en la contraposición tú hablas de una expresión que es de causa-efecto. Es decir, en las condicionales, que es donde aplica la ley de contraposición, en esta ley tú sabes que siempre hay un antecedente, que es la causa, que es lo que ocurre primero, obviamente, y luego hay un efecto o consecuencia, que es lo que tiene que ocurrir después. Entonces, si tú tienes una expresión que dice, por ejemplo, si tomo veneno, entonces me muero, no puedes simplemente decirla al revés y decir, si me muero, entonces tomo veneno, porque no funciona, ¿no? Entonces, esta ley te dice que si tú quieres invertir los componentes, lo puedes hacer sin problema, pero sí tienes que tener en cuenta que cada elemento debe de negarse, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres invertir esta expresión que está acá, esta ley te dice bacán. ¿Tú quieres invertirlo? Perfecto. O sea, tú quieres que este A que está aquí pase como segundo, en segundo punto, perfecto, tienes que negarlo. Y si ahí dice A, pues ahora será menos A, ¿no? Si aquí dice B, por ejemplo, ahora aquí dirá obviamente menos B. O sea, lo que esta ley hace simplemente es invertir y negar al mismo tiempo cada uno de esos elementos. Si tú te pones a mirar los resultados que tienes ahí, efectivamente son de los que hablamos ahora, ¿no? Por ejemplo, mira, este pata que está aquí ha pasado al otro lado B, pero negado, ¿lo ves? Este pata que está aquí ha pasado aquí también negado. ¿No es? Negado. Entonces, así funciona esta ley. Y todos los casos funcionan igual, verifica. ¿Ve? Esto que está aquí ha pasado al otro lado negado. Lógicamente, si tú lo niegas, te queda A. Y este B que está aquí, al negarlo, te queda menos. ¿No es? Entonces, esa es la idea de esta ley. Tú vas a invertir los componentes y los vas a negar simplemente, ¿ya? Bueno, creo que además está decir de que esta ley de contraposición también funciona en cualquier estructura condicional y la condicional también puede darse en una replicación. Así que si tú quieres a una expresión replicativa aplicar esta ley, perfecto, no hay problema, ¿no? El sentido de la flecha tiene que ser igual. O sea, si hablas aquí de un replicador, pues aquí también tiene que ser un replicador.
obvio, ¿no? Ahora, la condición es la misma, ¿no? ¿Tú quieres que este A pase en segundo lugar? Claro, perfecto, pero lo niegas, ¿ve? ¿Tú quieres que este B pase primerito? Sí, pero lo voy a negar, ¿no? Entonces, de ahí es que consigues esta ley que está acá, ¿ya? Esa es la ley de contraposición. Repito, es una ley que tú lo que haces es invertir las variables y negar cada elemento o cada componente que tiene, ¿ya? No es muy complicada. A ver, quinta ley. La ley de definición de condicional. ¿Ya? Esta es una ley que obviamente funciona para el condicional, su nombre lo dice, ¿no? Definición de condicional. Pero esta es una ley que sí tiene una cierta particularidad. O sea, funciona para un condicional y esta ley te dice que cuando tú quieres definir a un condicional para encontrar una equivalencia, lo que tú haces con esta ley es, bueno, tú sabes que una condicional siempre tiene una causa, que es el antecedente, ¿no? Y tiene un efecto o consecuencia que va aquí, ¿cierto? Esta ley te dice que cuando tú quieres encontrar una equivalencia por definición en esta, este condicional se convierte en disyuntor. Y lo que tú tienes que hacer es negar el antecedente, es decir, donde está la colita de la flecha, o sea, este loco que está aquí, se tiene que negar. Y obviamente el consecuente, que es el elemento que va donde apunta la flecha, ese sí tú lo copias exactamente igual como está. Es decir, aquí se copia C tal cual está allí, ¿ya? Entonces así funciona la ley. Repito, el condicional se convierte en disyuntor. El antecedente es el que nosotros lo negamos. Y el consecuente es el que lo copiamos exactamente igual a como estuvo en la expresión original, ¿ya? Entonces, si yo sigo la consigna para ese tipo de expresiones, pues observa, por favor, vamos a suponer que yo quiera aplicarle la definición de condicional, este que está acá primerito, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo sería según lo que acabo de aprender? Bueno, según lo que he aprendido entonces, este condicional se convierte en disyuntor, este niega donde está el rabito de la flecha, que en este caso es A, y al negarlo, por supuesto, tendremos menos A, ¿ya? Y este B es el que yo lo copio prácticamente igual que es el consecuente. Listo, eso se llama definición de condicional. A ver, profesor, si yo quisiera aplicarlo, por ejemplo, no sé, pues a este elemento que está acá, también se puede, ¿no? Como dice la ley, el condicional se convierte en un disyuntor, ¿no? El rabito de la flecha tengo que negarlo. En este caso, el rabito de la flecha está representado por A. Al negarlo, por supuesto que se va a convertir en menos A. ¿Ya? Y el consecuente, que es en este caso menos B, es el que yo lo copio igualito. Si dice menos B, pues tendría que decir también menos B en la alternativa. Y de esa forma, entonces, yo consigo lo que se le conoce como la definición de condicional. Ahí están tres casos para que tú los puedas verificar, con toda la forma de cómo cumplen ellos, ¿no? Otra cosa más, esto se llama definición de condicional, significa que también funcionan los replicadores, ¿no? Y de esa forma, si yo quisiera aplicarle a esto, a la definición de condicional, claro, la ley dice que este pata se convierte en disyuntor. Donde está la colita de la flecha hay que negarlo. En este caso la colita es B. Entonces negaríamos aquí la colita de la flecha y obviamente el consecuente, que es A donde apunta, ¿no? Donde está la puntita, ese sí va igualito, o sea, A en este caso. Listo. Y esa sería entonces la equivalencia por definición de condicional que aparece ahí según lo que tú ves, ¿no? Otra cosa que les he venido diciendo casi de toda la clase, las equivalencias son procesos de igualdad, lo cual significa que si este loco que está acá, por ejemplo, equivale a este pata que está aquí, entonces este que está aquí también tiene que ser equivalente a este. Pues es un proceso de igualdad, bicondición, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, esta expresión de aquí, encontrar un equivalente por definición de condicional, claro, lógico, yo quiero que esto se convierta en un condicional. Pero en la parte que está aquí, yo debo colocar un elemento de tal manera que cuando yo lo voy a negar, me quede este A que aparece aquí. Entonces, para eso yo le voy a colocar aquí menos A. Porque obviamente cuando yo lo niegue este elemento es que me va a quedar el A que está limpiecito ahí, ¿no? Y este consecuente que va aquí, este tiene que ir igual acá. O sea que aquí va menos B, pues. Y eso es lo que seguramente tú vas a ver que te quede en el resultado. ¿Lo ves? Y ya en el otro caso pasa igual. Ahí tú lo analizas, ¿no? Definición de condicional. Recuerda, el condicional se convierte en disyuntor, donde está el rabito de la flecha, negamos, y donde va la puntita, lo copiamos igual. Eso funciona, o así funciona la ley, ¿ya? Bien, pasemos a la ley número 6. ¿Ya? Estoy explicando, por favor, para los que recién se conectan. A ver, vamos a ver, creo que por aquí algunos casi recién, se están conectando algunos recién, ¿no? Para los que recién se conectan, repito, estoy explicando una a una las leyes que vamos a utilizar a partir de hoy, ¿ya? A ver, definición de bioimplicador. Yo te voy a enseñar dos maneras, ¿no? O te voy a enseñar una manera de cómo puedes, dos maneras de cómo puedes aprender estas leyes de definición de bioimplicador y definición de disyuntor excluyente, ¿ya? De tal forma que no recurras mucho pues a tener que memorizar algo, sino que solamente poderlo aprender así como con una mnemotecnia que puedas asociarla más, ¿ya? La primera forma de aprender esto es el nombre que tiene. Este pata se llama definición de biimplicador. La palabra biimplicador, bi habla de dos, ¿no? Habla de dos implicaciones, ¿no? Entonces es obvio que cuando tú hablas de una definición de implicador, la primera forma de aprender esto es entender de que el biimplicador se forma por dos implicaciones. Dos implicaciones, ¿eh? Ojo, una implicación y otra implicación. Es decir, se forma por dos implicaciones.
¿no? Biimplicador, dos implicaciones, pues, ¿no? Hay una implicación, vamos a cambiar un poco esta implicación para que tú lo veas, ¿ya? Para que lo podamos asociar, ¿ya? Son dos implicaciones. Una implicación en donde A le manda la flecha a B y otra implicación donde el que le manda la flecha ahora es B, se la manda A. ¿Sabes? Por eso se llama biimplicador, porque hay dos implicaciones. Eso también puedes tú de alguna forma relacionarlo, ¿ya? Bueno, esa es una forma. Ahora, si tú te acuerdas, este pata de disyuntor excluyente se llamaba, también lo llamamos bidisyuntor. ¿Por qué? Porque el disyuntor excluyente es un conector que, si tú te acuerdas, lo que determinaba era una disyunción excluyente que se formaba justamente cuando tú utilizabas una estructura con dos disyunciones, ¿no? Cuando tú decías, o bien estudio en Cajamarca, o bien estudio en Lima, ¿no? O bien compro una motocicleta, o bien compro un automóvil, ¿no? O bien de repente tengo 18, o bien tengo 20 años. O sea, una disyunción que excluye, ¿te acuerdas? Por eso este pata también se llamaba bidisyuntor. El que recuerda que este señor se llamaba también bidisyuntor, entenderá que hablar de un bidisyuntor es hablar de dos disyunciones, ¿no? Entonces, esa es otra forma de recordar. Dos disyunciones, acá está. Una disyunción y otra disyunción, dos disyunciones, ¿no? Entonces, primera forma de aprender esta definición, ¿no? Pero primero déjame terminar de explicar esta definición en este. Bueno, son dos disyunciones. En una disyunción las letras van limpiecitas y en otra disyunción las letras van negativitas, ¿ya? Entonces, la primera forma de cómo ustedes van a aprender, ojo, la primera forma de cómo ustedes van a aprender esta definición de estos conectores, ¿no? El biimplicador y disyuntor excluyente es por el nombre que tiene. Recuerda, biimplicador, dos implicaciones. Bidisyuntor, dos disyunciones. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo es que puedo aprender la otra, profesor? Bueno, aquí quiero que veas, por favor, te las voy a presentar todas, ya las definiciones que hay aquí. En realidad, esta definición que está aquí, esta y esta, yo te las acabo de explicar. Por el nombre, ¿no? Biimplicador, dos implicaciones, profesor. Bidisyuntor, dos disyunciones, profesor. Ya está. Ahora, la que tú ves aquí en realidad no es tan útil, ¿no? Porque esta simplemente es la equivalencia obtenida de acá y la equivalencia obtenida aquí por definición de condición. Así que eso pues como que no me parece tan útil, ¿no? Vamos a de repente pues un poco borrarla para que no nos confundamos con esto. ¿Ya? Bien. Ahora la pregunta del millón es, profesor, ¿y cómo es que yo puedo aprender entonces la equivalencia que está aquí y esta que está aquí? Ya, te explico. Hay varias formas de aprenderlo, yo te voy a enseñar cómo lo aprendí yo. Una forma de aprender la otra equivalencia o la otra definición que tiene el biimplicador, ¿no? Este de acá, el biimplicador, es recordando los resultados de su operación, ¿no? Los resultados que se obtienen en su operación matricial. Tú te acuerdas, por supuesto, que el biimplicador tenía estos resultados, ¿no? Verdadero, falso, falso y verdadero, ¿cierto? Y además te acuerdas cuando era verdadero, ¿cierto? Tú te acuerdas que el biplicador, y tú mismo lo decías, ¿ah? Tú decías, el biplicador era verdadero cuando A era verdadero y B era falso. O en todo caso, era verdadero cuando A era falso y B era falso. Mira, da la casualidad que estos dos casos que están aquí son este que está acá y este es este que está acá. Analízalo, ¿ya? Analízalo, por favor. Mira acá. Mira, ve. ¿Cuándo era verdadero el implicador? Cuando A es verdadero y B es verdadero. Mira, ve. ¿Lo ves acá? A verdadero y B verdadero. ¿Lo ves? O en todo caso, ¿ves esta O? O en todo caso, también era verdadero cuando A era falso y B es falso. ¿Lo ves acá? A falso y B falso. Entonces, ya tienes bien clarito entonces cómo es que puedes aprender esta definición que está aquí, ¿no? Sin memorizar. Pues yo entiendo que este es un tema de práctica, ¿no? O sea, aquí, pues, los que seguramente tienen 2, 3 ciclos, ya seguramente estas dos definiciones se los dan de memoria, pero los que son nuevos sufren para aprender. Entonces, yo pretendo que los que son nuevos tengan alguna herramienta para que puedan más o menos no tener que recurrir al libro, o de repente preguntar al profesor, o verificar la grabación, o ver de repente la captura de pantalla que hizo para recordar, ¿no? ¿No? Recordarlo para un simulacro, para un examen, no sé, ¿no? Es obvio que cuando ya practicas pues unos 100 ejercicios ya esto por defecto te lo aprendes, pero como hay algunos nuevecitos, sí, pues hay que explicarle por si acaso, ¿no? Para los que son nuevos, dice algunos, sí, también. Profe, ¿y cómo es que aprende esta definición que está acá de este pata? Por la misma o de la misma forma de cómo aprendiste del multiplicador, los resultados matriciales. Todos ustedes se acuerdan
que los resultados matriciales que tiene un disyuntor excluyente son así, ¿no? 0, 1, 1 y 0. ¿Se acuerdan o no? Y además ustedes saben de que el disyuntor excluyente era verdadero cuando A era verdadero y B era falso. ¿Se acuerdas? A verdadero y B falso. Acá está B. Este es este B. A verdadero y B falso. ¿Lo ves? O en todo caso también era verdadero cuando A era falso y B es verdadero. A era falso y B es verdadero. ¿Lo ves? A falso y B verdadero. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que ustedes pueden aprender esta parte y recordarla, ¿no? Seguramente con práctica ya podrás memorizarla en un momento y no vas a tener ningún conflicto. ¿Listo? Pasemos a la ley número 8, que es la ley de identidad. ¿Ya? Esta ley de identidad y de potencia y complemento funcionan muy bien y no vas a tener que recurrir a mucha memoria si es que tú sabes sumar y sabes multiplicar. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente que la suma es una disyunción, ¿no? Y el producto lógico es una conjunción. Si tú tienes clarito estas relaciones, creo que sufras, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué diría? A por 1. ¿Alguien no sabe cuánto es A por 1? ¿Mm? ¿De aquí qué dice? A más 0. Eso es A, ¿cierto? Aquí, ¿qué dice profesor? A por 0. ¿Y cuánto es A por 0? 0, B. Y este es A más 1, ¿no, profesor? Bueno, esta es la única con la que hay que sufrir. Porque A más 1, aritméticamente, algebraicamente, sigue siendo más 1. Pero si le echas 2 neuronas, te vas a poner a pensar que, oye, pero A solamente puede ser verdadero o puede ser falso. No hay otra opción, ¿sí o no? No hay más posibilidades. Y se supone que si yo sumo 1 más 1 o sumo 0 más 1, esto siempre da 1. Por lo tanto, ya tendríamos entonces ahí los valores. ¿Te das cuenta? Leyes de identidad, ¿sí? Multiplicando y sumando la celda. La palabra idempotencia viene de idem. Idem significa igual, ¿correcto? Esta ley funciona cuando tú tienes operaciones que son iguales para que el resultado de ellas te dé la misma, ¿no? Por ejemplo, A y A, pues A. Si tú tienes A o A, pues esto también te da A, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, menos A y menos A, pues el resultado menos A, ¿no? Variables iguales, el componente que te queda debe ser el que está ahí. Leyes de complemento. La palabra complemento hace alusión a que una letra tiene que ser complemento u opuesto de la otra, ¿no? Entonces esto funciona muy fácil porque se supone de que si tú vas a multiplicar dos valores que son opuestos, ¿cómo sabes que son opuestos? Pues acá dice A y acá dice menos A, son opuestos. Y multiplicar valores opuestos en la lógica supone multiplicar 1 por 0, 0 por 1. ¿Cuánto es 1 por 0, 0 por 1? ¿No es siempre 0? Y si tú los vas a sumar esos valores, 1 más 0 o 0 más 1, ¿cuánto es? Pues sigue siendo 1. ¿Sí o no? Entonces, ya de esa forma puedes recordar esto, ¿ya? La asociación es una ley de equivalencia que, bueno, también tiene relación con esta propiedad asociativa de la aritmética, que es una propiedad que te dice que cuando tú tienes operadores iguales en una operación, ¿no? El resultado básicamente es igual. Tú le preguntas a un chulo que tiene 4 años, bueno, 4 creo como un exagerado, ¿no? Si tú le preguntas a un chulo que tiene 4 años, él te va a decir que estas dos operaciones dan exactamente el mismo resultado, ¿no? Ya, no muy exagerado. 8 años, ¿no? Con toda seguridad. Un chibolo de 8 años sabe que estas dos operaciones dan el mismo resultado. ¿Por qué? Porque se está aplicando la propiedad asociativa de la aritmética. Pero la propiedad asociativa de la aritmética, mucho cuidado por favor, es una propiedad que cumple y funciona muy bonito. ¿Por qué razón, profesor? Bueno, funciona muy bien porque las operaciones son prácticamente iguales. Son operaciones, por eso funciona, porque son operaciones iguales. Por eso es que esta propiedad asociativa funciona excelente, genial. Chibolo de 8 años te dice que eso está bien, es más, tú lo puedes desarrollar. ¿Cuánto es 4 más 9? 13, y luego más 2, 15, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 4? 6, y luego más 9, 15. ¿Te das cuenta? Sale igual, ¿ya? Pero si ese chibolo que tiene 8 años, tú le preguntas, oye, ¿y qué pasaría? Escúchame aquí, ¿ya? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo, en vez de colocar aquí más, y aquí le pongo por, y aquí le pongo más, y le pongo por? ¿Tú crees que salga igual? A ver, pregúntale al chivo de 8 años. Él te va a decir, no, no creo, ¿no? ¿Por qué? Pero la propiedad asociativa, profesor, no se puede, pues. ¿Por qué? Porque las operaciones no son iguales. Es más, intenta desarrollar, ¿cuánto es 9 por 4? O 4 por 9, ¿no? Y súmale más 2. ¿Sale igual que sumar 2 más 4 y luego por 9? ¿No? No sale igual. ¿Por qué? Porque la propiedad asociativa no está bien aplicada aquí. Y esto lo digo porque aunque tú no me creas, hay gente que piensa que asociar solamente es cuestión de juntar letras, y eso está fundamentado en la propiedad asociativa y la aritmética. Así que, por favor,
cuando alguien intente aplicar la asociación, primero fíjese que las operaciones son iguales. ¿Por qué aquí no funciona la propiedad asociativa, profesor? Porque no son operaciones iguales, pues. Este es más y este es por. Entonces no puedes asociar los dos valores porque no da el mismo resultado, tú lo acabas de probar ahorita. En cambio, cuando las operaciones son iguales, sí que es lindo. Tú eliges cómo agruparlas. Aquí trabajo A con B y luego con C. Seguramente va a dar igual. Es más, podría dar igual si yo primero sumo A más C y luego con B. La misma vaina es. Mira, aquí están los tres libres. Ya, entonces yo primero voy a trabajar A y luego B con C de un tiro. Monstruo. Aquí también me dice disyuntor, disyuntor, disyuntor. Operaciones iguales. Entonces cuando yo resuelvo esto, ¿aquí qué me queda? Bueno, lo he trabajado A solo y luego B, C y D de un tiro. Podría haber trabajado yo A con D y B con C y bueno, propiedad asociativa, muy fundamental en lo que es la aritmética, por favor, así que no te me confundas. ¿Ya? Bien. Ahora, miren acá, muchachos. Miren acá, por favor. Mire, yo francamente tengo, ¿no? Gran duda que cualquiera de ustedes, así postules a la carrera que sea, si tu carrera sea con 30 puntos para ingresar, yo dudo, sin vainas, ¿eh? Que alguien no sepa cuál es el producto de esto. Aquel que no sabe multiplicar y aquel que no sabe que aquí el resultado es A por B más A por C, francamente tendría que pensar muy bien en realidad y replantear la idea de por qué estás postulando a la universidad. Te lo juro, no creo que exista ninguno de los cuantos están acá conectados ahorita. De los 60 que están conectados ahorita, que no sepa que lo que acabo de hacer es una multiplicación algebraica. Lo dudo, francamente lo dudo. Ahora, si yo les pidiera a ustedes que a esta operación que está acá la factoricen, mira, la factoricen, ¿ah? Pero la factorización, profesor, como que no es muy fuerte, ¿no? Mira, ni siquiera te pido el método de factorización trancas como que hiciste a doble, no, no, compadre, no, factorización, no, factor común. ¿Sabes factorizar factor común o no? Y si no sabes, no sé, ya te dije, hay que pensar de repente, ¿no? En replantear el puntaje al que estás haciendo, ¿no? Factor común A, ¿sí o no? Y se supone que aquí las variables que vas a colocar los valores deben ser tal que cuando tú multipliques, lógicamente te quede lo que está arriba, ¿no? Entonces aquí le pones más, ahí está. ¿No? Entonces, mira todo el panorama. Tú de aquí para acá has llegado multiplicando, ¿no? Y obviamente de aquí para acá has llegado factorizando. ¿Te fijas? Multiplicación, factorización. ¿Lo ves? De nuevo, ¿eh? Mira, multiplicación ahí, factorización ahí. Eso lo saben todos, hasta el más malo en realidad. Eso es exactamente lo mismo que aplica y que cumple cuando tú tienes aquí, en esta parte, la distribución. La distribución se divide en dos versiones. La directa, que es el producto algebraico normal, y la inversa, que es la factorización, también como un semestre, ¿no? Entonces acá, mira, yo tengo aquí A o B, A o C. Ahí está, mira, A o B, A o C. ¿Lo ves? Aquí sería como profesor, A y B, A y C. Ahí está, mira, A y B, A y C. Acá está, A y B, A y C. ¿Lo ves? Entonces, distribución directa, ¿no? Y la inversa es la factorización, lógico, ¿no? ¿Cuál es el factor común aquí? A, ¿no? Entonces ahí está, ¿ve? A factor común. Y aquí están las variables, cuando yo multiplique A y B, ¿qué es esto? A y C, está acá, pues. Distribución, ¿no? Directa, inversa, multiplicación, factorización. Una ley muy hueva, ¿ya? Entonces, esto ya seguramente en la práctica lo vamos a tener que aplicar en algunas preguntas. No, a ver, absorción. La absorción, muchachos, tiene tres versiones. Atención, por favor, aquí. La absorción tiene la versión, bueno, esto sí quiero que noten, por favor. Hay tres versiones de absorción. La absorción simple, especial y la modificada. En todas las absorciones siempre hay una característica en particular. Los conectores tienen que ser alternos. Nunca en una absorción existen conectores que sean iguales. Siempre son alternos en teoría, ¿no? Por ejemplo, si te parte el disyuntor, este es conjuntor. ¿Lo ves? Si este parte es I, o I, ¿no? O, I, O, ¿no? I, O, I. ¿Te fijas? Todos los conectores siempre son alternos, en todos los casos, en las tres absorciones. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Sí tiene una diferencia. En la absorción simple, lo que existe es una letra que es exactamente igual a la otra. Y cuando ocurre eso, que una letra sea exactamente igual a la otra, esa es la letra que al aplicar absorción te queda como resultado, ¿no? Es lo que se repite ahí, ¿ya? Por ejemplo, se repite aquí B igualito, ¿lo ves? Ya, perfecto, absorción, B, ¿ok? Profesor, y si se repite menos B igualito, perfecto, eso es lo que te queda, B, menos B. Si se repite una variable igualita o un esquema igualito, eso es lo que queda en el resultado de la operación.
¿Ok? La razón especial es una variación de la primera. Esta es una ley que la variable que en la absorción simple era igualita, ¿te acuerdas? Aquí decía A, aquí decía B, B, y aquí decía menos B, menos B. Ya, en la absorción especial, no. Una letra es opuesta a la otra. Por ejemplo, si este pata es menos A, pues acá es AB. Opuesta, ¿lo ves? Si este pata es A, pues aquí es menos AB. Opuesta a B. Si este pata es menos B, pues este pata es B. Opuesto. Siempre hay un esquema o una letra que es opuesta. ¿Cuál es el procedimiento que uno utiliza cuando quiere desarrollar esto, profesor? Huevito, te explico. La letra que es opuesta, siempre la que está dentro del paréntesis, porque hay una que está dentro del paréntesis, esa se elimina. O sea, en este caso, de este primer ejemplo, profe, la letra opuesta es A, ¿no? Obvio, ¿no? La que va entre paréntesis es esta se elimina. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, lo que sobra, pues. ¿Y qué ha sobrado? Después de eliminar eso, ha sobrado menos A o B. ¿Sabes? A ver si entendí, bro. Se elimina la letra opuesta que está en el paréntesis, esta vez. Opuesta dentro del paréntesis. O sea, este para acá. ¿Y qué queda en el resultado? Lo que sobra. ¿Y qué está sobrando? Bueno, está sobrando A o menos B. ¿Lo ves? A ver, una más. Se elimina la letra opuesta que está dentro del paréntesis. Eso está acá. ¿Y qué te queda? Lo que sobra. ¿Y qué ha sobrado esta vez? Menos A y menos B. ¿Lo ves? La última. Se elimina la letra que está opuesta dentro del paréntesis. En este caso, esta vez. ¿Y qué cosa es lo que queda? Lo que sobra. Pues. ¿Y qué ha sobrado ahora? Bueno, de este lado ha sobrado o no B y de aquí ha sobrado A. Es decir, A o no B. ¿Listo? Muy huevo, ¿no? Muy, muy sencilla esta ley. ¿Ya? Bien, y finalmente está la ley llamada absorción, que es una modificación de las dos primeras, pero esta siempre tiene una característica que quiero que ustedes noten. Miren, muchachos, ¿ah? En esta ley, bueno, los conectores alternos creo que están de más ya decir, ¿no? Si acaba I, pues acá tiene que ir O y acá tiene que ir I, ¿no? Esa es la característica de los conectores. Ahora, en la absorción modificada vas a encontrar una letra que es igualita a la otra, y las acompañantes a ellas son opuestas entre sí. ¿Lo ves? Acá dice B y acá dice menos B. ¿Cuál es el procedimiento? Esas letras que son opuestas entre sí, este y este se eliminan, para que quede como resultado la letra que se repetía. A ver, profesor, un casito para ver si más o menos se está entendiendo esta vaina. Te explico. Vamos a suponer que yo tenga por aquí menos M, ¿ya? O menos R, ¿ya? Y, no sé, pues, a ver, ¿qué más? Pues ya, R o menos M. ¿Aplica o no aplica la ley, profesor, según lo que usted explicó? Sí, mira, ve, este pate es disyuntor, este pate es conjuntor y este pate es disyuntor. ¿Lo ves? Acá hay una letra que es igualita, que es menos M. Menos M. Y las acompañantes que tienen esos son opuestas entre sí. ¿Qué pasa con esas acompañantes que son opuestas? Se cancelan. ¿Y cuál es el resultado entonces de la operación, profesor? Bueno, la que se repitió, pues que es menos M. Eso se llama absorción modificada. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a terminar la explicación de la teoría explicando algunas propiedades que seguramente ahí en la práctica yo voy a utilizar para desarrollar. ¿Ya, chicos? Bien. Mira, entre el biimplicador y el disyuntor excluyente, ya escúchenme bien por favor, existe alguna manera de cómo yo puedo relacionar equivalencias entre ellos. Para tener que un implicador, o un biimplicador, perdón, puede ser equivalente a un mismo biimplicador o en todo el plano a una O fuerte, ¿no? O una O fuerte puede ser equivalente a una biimplicación o también a la misma O fuerte. O sea, hay una relación, ¿no? Que permite justamente comparar, ¿no? A un biimplicador y a un disyuntor excluyente, ¿no? Hay una característica que permite relacionarlas. Este tipo de característica ya tú la vas a aprender de una forma muy sencilla. Te explico cómo lo hacía yo. Lo que tú vas a hacer para poder saber cómo encontrar equivalencias entre estos operadores se va a determinar solamente por la cantidad de palitos que tú cuentes en cada una de las operaciones que te dan. Por ejemplo, cuando yo digo palito, me refiero a los negadores que puedan aparecer, ¿no? Cuando tú ves las variables y el esquema, o en todo caso al palito que aparece justamente en la rayita que tiene el disyuntor excluyente, ¿ya? Esos son los dos palitos que tú vas a contar cuando tengas una operación. Por ejemplo, ¿no? Hablemos de este primer caso que está acá, ¿ya? Si yo te pregunto cuántos palitos tiene cada una de estas operaciones, empecemos por la base, pues, ¿no? Que es esta. ¿Cuántos palitos hay, profesor? Hay uno nomás, profe. Hay uno, claro, yo veo un palo nomás acá, el que es este, ¿no? Ahí está, lo resalté, lo estoy resaltando. Bien. En la alternativa 1, ¿cuántos palitos habría? Bueno, cuéntanos, no sé. 1, 2 y 3.
En la alternativa 2, profesor, ¿cuántos palitos habría? Bueno, cuéntanos, pues acá habría uno, ¿lo ves este? Dos. ¿Cuántos palitos habría en la alternativa 3? Uno, dos. ¿Cuántos palitos habría en la alternativa 4? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos palitos habrían en la alternativa 5? Uno, dos. ¿Cuántos palitos habrían en la alternativa número 6? Bueno, en la alternativa 6, de hecho, solamente hay un palito. ¿Ves? Ese que estaba ahí. ¿Ya? Entonces habría acá un palito. Un palito. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿cómo sé ahora cuáles son las equivalencias entre que serán entre las alternativas que tengo propuestas? Bueno, es fácil. Se supone que si la base que te han dado a ti, esta base, ¿no? Tiene una cantidad impar, porque creo que todo el mundo entiende que el 1 es impar, ¿cierto? Entonces, todas las alternativas que tú veas como claves deben ser aquellas que tengan esa misma cantidad equitativa entre impares, ¿no? O sea, que tenga 1, 3, 5, 7 impares, pues, ¿no? Mira, este 3 es impar, ¿sí o no? Este 2 es par, no pasa nada. Este 2 es par, tampoco pasa nada. Este 4 es par, no pasa nada. Este 3 es impar. Por lo tanto, la 5 es respuesta. Y además el 3 es impar. Entonces ya tendría que la 7 una respuesta. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la 1, ¿no? La 5 y la 6, ¿no? Por dar una idea un poco sobre esto. 1, 5 y 6. ¿Ok? Bien, a ver en el otro caso para ver si me entendiste. ¿Cuántos palitos sobrían aquí en esta base, profesor? Bueno, cuéntanos. Pues aquí habría 1, 2, 3, este de tapado, ¿no? 4. ¿Correcto? A ver, voy a borrarlo, mejor no va a ser que piensen que no hay nada ahí, ¿no? Ya. Ahí también, son 4 palos, ¿no? ¿Lo ves? 1, 2, 3 y 4. Son 4 palitos. 4 es par. Se supone que si 4 es par, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8 son pares, ¿no? Entonces, todas las alternativas que tengan esa misma cantidad par de palitos son respuesta. Ni siquiera importa, ojo, el orden de variables. O sea, ni siquiera importa pues si hay dos variables, perdón, si es que está primero A y luego B o están al revés. No importa. Lo único que importa es la cantidad de palitos, ¿ya? Entonces, en este caso, cuenta, mira. 1, 2, 3 palos. ¿Es respuesta, profesor? No. Porque 3 es impar, pues la base ha sido par. ¿Cuántos palos hay aquí? 1, 2. ¿Lo ves? Entonces, ¿es clave? Sí, porque 2 es par. Pues. 1, 2. ¿Es clave? Sí, porque 2 es par. ¿Ya? Hasta ahora 2 y 3. Aquí hay uno solo, el que está acá. No pasa nada. Uno es impar. Acá hay 0. ¿Es respuesta? También. ¿Sí? Y en esta 6 hay 1 y 2. ¿Lo ves? También es respuesta. Por lo tanto, la clave debe ser la 2, 3, 5 y 6. ¿Cómo encuentra entonces equivalencias entre estas operaciones? Simplemente contando los palitos que tiene la operación. No se pueden confundir. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces eso sería toda la parte de teoría. Vamos a pasar a la parte práctica. Voy a enviarle a la señorita Denise las diapositivas, ¿ya? Para que la puedan tener ahí por si acaso. Se las envío ahorita. Y se las voy a enviar también aquí por si acaso para que usted también lo tenga, ¿ya? Vamos a ver. A ver. Para que tengan el conjunto de leyes y demás. Muchachos. Muy bien. Ahí le envié a la señorita Denise, ahorita se la envía ella seguramente, ¿ya? Claro, 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 claro. Por aquí me pregunta Alexander, si sale cero también es clave, por supuesto. Pues, lógico, cero es par. Pues, ¿no? De alguna forma en la técnica cero es par. Cero, dos, cuatro, seis es par. ¿Ya? No hay problema. ¿Sí? Muy bien, le mando por aquí también a todos, por si acaso, las diapos, para que la puedan tener ahí ustedes. Vamos a ver. Ya la invitación está en inicio, seguramente ya lo mandará al grupo que ustedes tienen. Los que lo pueden descargar por aquí, genial, ya ahí está también enviado para todos, ya esas son las diapositivas. Y ahora sí vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? Vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? Como les comenté hace un momento, pues no estoy en Trujillo, así que vamos a tratar de utilizar aquí una herramienta accesoria para poder, pues, al menos cumplir para poder desarrollar la parte práctica, ¿ya? Vamos a trabajar estrictamente las impares. Eso es lo que he estado haciendo también en otros grupos. Las impares, porque obviamente por el tiempo no se puede desarrollar todo, ¿no? Así que vamos a darle prioridad a las impares, ¿ya, chicos? Así que saquen su practiquita, descárganla y empezamos, ¿ya? Un minuto y empezamos.
Bien, muchachos, vamos entonces a empezar con la parte, vamos a empezar entonces con la parte del desarrollo, ¿ya? Vamos a ver, todos tienen su practiquita, entiendo ya, ¿no? Así que vamos a ir viendo más o menos cómo es que van desarrollando, ¿ya? Como dije, vamos a trabajar las preguntas impares. Yo acá tengo la parte práctica, ¿ya? Ustedes también creo que la tienen ahí. Voy a empezar a compartir la pantalla para poder empezar con el desarrollo, ¿ya? A ver, déjenme cerrar algunas aplicaciones que seguramente ya no vamos a utilizar. Este ya fue también. Ya está. Listo. Muy bien, entonces empezamos. Ahí estamos viendo todo mi pantalla acá. Genial. Bueno, chicos, empecemos entonces con la parte del desarrollo. ¿Ya? Vamos a ver. Empecemos entonces con el desarrollo, ¿ya? De la parte de la práctica. ¿Ya, muchachos? Veamos. La práctica tiene, bueno, obviamente pues hay una cantidad de preguntas aquí. Sí, a ver, ¿ustedes tienen también 31 preguntas? Confirmen por favor si es cierto que tienen 31 preguntas. O de repente la numeración lo cambiaron al final, no creo, ¿no? A ver, verifiquen por favor. ¿Cuántas preguntas tienen ustedes en su practiquita? Verifiquen. ¿Mm? 30, 30, 30. profe. 30, a ver, algún ratito. Ustedes en la pregunta número 2, bueno, ¿tienen dos unos, tienen ustedes? ¿Sí, cierto? ¿O no? Ah, sí, tenemos 2 unos. Dos unos, claro. Lo que pasa es que yo aquí, en mi módulo que tengo también, que es de Nobel, sí, pues tiene aquí el uno y 2, ¿no? Entiendo que, bueno, a ver, en todo caso, en la numeración de ustedes, ¿ya? Claro, vamos a trabajar el orden impar, ¿no? El orden impar que está, o sea, en el caso empezaría con la uno, luego pasaría a la 2, ¿no? Porque ustedes tienen 2 uno, ¿no? Y luego la que yo tengo 3, para ustedes la 2, ¿no? Pero si el orden impar voy a trabajar yo, ¿ya? Para que lo puedan tener en cuenta todos ahí. ¿De muchachos? Sí. Sí, sí, doble uno, exacto. Ya. Bueno, esa secuencia voy a seguir, ¿ya? Bien, entonces, empezamos. Vamos a ver, atención por favor, aquí creo que están, ya, acá. Sí, sí, vamos a trabajar, ¿ya? Bueno, chicos, entonces empezamos entonces con la pregunta número 1, ¿ya? Atención por favor, pregunta número 1, ¿ya? Atención para ir más o menos detallando algunas cositas que seguramente me parezcan un poco de interés para poder trabajar la práctica, ¿ya? A ver, atención. En la pregunta número 1, entonces, ¿no? Ojo la base, ¿ah? Dice, el ingeniero inventa herramientas, inventa, le vamos a poner. Esto me parece que yo le había dicho, pero si no, en todo caso lo repito. Mire, no hay ninguna regla que nos obligue a nosotros que cuando formalicemos utilicemos PQRST. Eso es un tema de formalización o es un tema de lo de las variables que en formalización uno tiene que utilizar. Pero en el resto de capítulos usted puede utilizar cualquier letra que te recuerde la expresión. Yo le estoy colocando ahí al ingeniero inventa herramientas. Acá hay una parte muy importante que tal vez en el momento no le parezca a usted como que muy útil, pero en realidad sí es bastante importante. Mira, la palabra equivale, ¿no? Es obvio que es una petición de búsqueda y de aplicación solamente de leyes. Y esto lo explico, por favor, porque seguramente hay muchos de ustedes que, como el curso ya han visto, tienen un montón de fórmulas en su cabeza, pues que seguramente han utilizado, pero no saben cómo diferenciarlas. Y eso es justamente lo que yo supongo que en la alternativa o pregunta número 1 les va a pasar a ustedes. Eso vamos a ver ahorita, lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué claves. Por ahí me están diciendo que puede ser la clave casa, vamos a verlo ahora, ¿ya? Entonces, es importante entender eso, muchachos, ¿ya? La palabra equivale hace alusión al uso solamente de leyes. Como dije, en esta clase de repente a alguien no le parece esta información tan importante porque es obvio que si estamos trabajando en una práctica de equivalencias, las únicas preguntas que deben tocar son de equivalencias, pero en un examen sí, tú tienes que saber la diferencia. ¿Y eso cómo lo vas a saber? Leyendo lo que aquí dice. Entonces, si aquí dice equivale, como te dije, las únicas alternativas que tú podrías marcar son aquellas que se pueden encontrar a partir del uso de leyes, ¿ya? Por aquí creo que está dando otra clave. Sí. Sí, parece que sí, ¿no? Parece que sí, a ver, déjame ver. Lo que pasa es que de repente es por la casaquita, y ahora sí. Ya, ahora sí me parece que ya se puede mejor, ¿ya? Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a empezar el desarrollo, ¿ya? Miren, la alternativa 1. Atención con la alternativa 1, por favor, que creo que ya me dijeron algunas clasecitas por ahí. Alternativa 1. ¿Qué dice la alternativa 1? Dice, no es contradictorio, pero no, el no es una negación, por supuesto, es contradictorio, contradictorio es otra negación.
que el ingeniero no deja. La palabra dejar es un negador. Recuerden, ¿ah? Cuando yo digo Martín dejó de ir al trabajo, significa que ya no va al trabajo. Si yo digo que Pedro dejó de fumar, significa que ya no fuma. Entonces, la palabra dejar es claramente un negador. En la alternativa 1, estamos clarísimos todos de que si yo aquí aplico doble negación y doble negación aquí, el resultado de esta expresión va a ser el ingeniero inventa herramientas. Es exactamente lo que yo tengo en la base. Así que la 1, tranquilo, es una respuesta. ¿Ya? En el caso de la alternativa 2, dice, el ingeniero inventa herramientas, ¿ya? Salvo que, es una discusión, diseñe aparatos de tecnología. Bueno, recuerda que aquí hay un pequeño conflicto que yo siempre aquí le explico, sobre todo para los que son, miren, los que son nuevos no tienen nunca este problema. Un chico que es nuevo seguramente te va a decir, profesor, bueno, la 1, la 2 no creo que sea, ¿no? Porque yo atentamente he escuchado toda la clase de las 13 leyes y yo no he visto ninguna de las 13 leyes que usted explicó que pueda obtener de este I el resultado de aquí. Así que para mí no es la 2. ¿Quiénes son los que entran en conflicto con esta alternativa? Aquellos que el curso ya lo saben y que seguramente están puestos a pensar, oye, pero yo me acuerdo que en este curso había una vaina, ni siquiera saben qué es, por eso dicen así, una vaina que cuando había O se agregaba, y esa vaina creo que se llamaba nuevo factor, ¿no? Y ya compadre, sí hay una vaina que se llama el nuevo factor, pero los que saben bien, saben que el nuevo factor es una regla de inferencia. Y las reglas de inferencia, como la adición de un nuevo factor, el afirmando afirmo, negando amigo, no pueden ser utilizadas en una pregunta que es de equivalencias. Por eso te decía que es muy importante ver lo que tiene la expresión. Así que la alternativa 2, por cualquier caso que lo veas, no es una respuesta. Así que lo aclaro por si acaso para el que ya estaba suponiendo que pudiera ser esa clave. Yo voy a, por favor, ¿ya? Alternativa 2, pues no pasa nada. ¿Ya? Vamos con la 3. La 3 dice que el ingeniero diseñe aparatos de alta tecnología, dice, ¿ya? El ingeniero diseña aparatos de tecnología, coma, equivale, bueno, la palabra equivale es una habilitación, por supuesto, equivale a que dice no invente herramientas, ¿ya? O únicamente, que es una fuerte, ¿no? O únicamente diseña aparatos. Listo, se supone que la coma ubicada en este punto te hace recordar que aquí hay un paréntesis. Ahora, quiero que miren con atención, por favor, aquí. Aquí, ¿cuántos palitos hay, profesor? 1 y 2. Yo escuché atentamente lo que usted dijo, profesor. Usted dijo de que entre los implicadores y autores excluyentes lo único que hacía la equivalencia entre ellos era la cantidad de palos. Yo veo que acá hay 2 palos, entonces entiendo que esto perfectamente podría ser equivalente a esta expresión que solamente tenga 0 palos. ¿Lo ves? Profe, pero el orden de variables, eso no importaba. Usted, profesor, dijo que no importa el orden de variables, no importa cómo se agrupen, lo que importa es la cantidad de palos. Aquí arriba hay 2 palos y aquí hay 0 palos. Por lo tanto, son perfectamente equivalentes. ¿Y cuál es la ventaja de ver que son equivalentes? Bueno, fácil, compadre, porque se supone que toda proposición que se implica sí mismo, ¿cuánto es? Es 1, ¿no es cierto? Y toda proposición que se implica con 1, ¿cuánto es? Bueno, ¿por qué toda proposición que se implica consigo misma es 1, profesor? Porque el multiplicador, cuando tú le pones valores iguales, ¿qué te da? Te da ahí está el 1. Pues. Y toda proposición que se implica con 1, pues es la misma proposición. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso tendríamos que me daría aquí también. Y es que el profesor, claro, porque se supone que en la alternativa yo tengo ya acá. Así que hasta ahora también tengo la alternativa 3. Hasta ahora tengo la 1 y tengo la 3. ¿Listo? Vamos a ver. 1 y 3, ya está descartada la clave entonces avión, ya está descartada también entonces la clave dado, ¿no? La clave nano, solamente me quedaría finalmente por evaluar la alternativa 4, que creo que por ahí ya está dando la clave ya, ¿no? ¿Sí? Bueno, el tema de escuchar, a ver, ¿alguien no me escucha? ¿Me escuchan todos o hay alguien que tiene de repente, ¿no? Problemas para escucharme? A ver, Sí se escucha bien, profe. y a ver, sí, lo que pasa es que a veces de repente ¿no? Es por la señal también. De repente es por la señal un poquito, ¿no? Pero y ahorita se escucha normal. Alguien tiene ese por rato, dice, ¿no? De repente es el problema de la señal también que hay, ¿no? Ya, ya. Bueno, sí, sí, ahora sí está un poco bien, dice, ¿no? Ya. Vamos a tratar de manejar hasta donde se pueda bien esto, ¿ya? Bueno, entonces en la alternativa 4, veamos ahora sí la 4, por favor. En la alternativa 4 dice, ¿no? Que es la última que me falta evaluar, ¿ah? Que hasta ahora tengo 1 y 3. En la alternativa 4 dice, el ingeniero diseña o no diseña, ¿ya? Diseña o no diseña, no coma, esta coma paréntesis, y luego dice, no obstante, que entiendo que es una conjunción, no obstante, es mentira que no invente. Son dos negaciones, no, es mentira que no, son dos negaciones. ¿Ah?
Bueno, entonces se supone de que estas dos negaciones yo las puedo eliminar y me va a quedar el ingeniero inventa herramientas, ¿no? Ahora, esta es una suma, y verifiquen bien, por favor, la suma de dos valores opuestos. Y esto lo aprendimos como ley de complemento, ¿no? Cuando tú sumas dos valores opuestos, es decir, 1 más 0, 0 más 1, ¿cuánto es esto? 1, pues. El conjuntor multiplica. Así que 1 por 0, 1 por i, me debe dar i. Y esta respuesta, claro, porque es justo lo que estoy buscando en la base que yo tenía que era i, ¿no es? Por lo tanto, en esta pregunta, la respuesta debería ser la 1, la 3 y la 4. Estas son las claves de la pregunta número 1, entonces, lo cual me da, como ya habían dicho, la clave de casa, ¿no? Porque lo que te piden son no, absurdamente no incorrectas, son 4 negaciones. Entonces, en este caso, la pregunta o la clave debería ser la clave casa. ¿Ya? Pregunta número 1. ¿Ya? Vamos a hacer ahora la pregunta número 3. Vamos pasando a la 3. ¿Ya, chicos? Pasemos a la pregunta número 3. Ya está. A ver, vamos a pasar a la pregunta número 3. En la pregunta número 3, por favor, quiero que tengan mucho cuidado en una parte de la expresión que no sé si alguno la notó, pero quiero que lo vean aquí, por favor, ¿ya? En la pregunta número 3, que ustedes creo que figura como 2, ¿no? Pero ya esa es un poco ¿no? Lo que tenemos que ver en esta pregunta. Dicen, ¿no? La proposición. Andrea repara el carburador. Miren esta pregunta número. Yo le voy a poner 3, porque yo lo tengo como 3, pero me parece que ustedes también creo que la tienen ahí, ¿no? Ya. 2 casa. Bueno, pero a ver, ¿cuál es la 2 que ustedes dicen? Es la 2 que yo tengo como 3, ¿no? Ya bueno, yo lo voy a asumir como la que yo tengo como 3, la numeración. Lo tengo aquí en mi compendio así, ¿ya? Bueno, aquí dice, voy a formalizarla, ¿ya? Dice, Andrea repara el carburador. Voy a colocarle, perdón, R, Andrea repara el carburador. Andrea repara el carburador, coma, por lo tanto, el por lo tanto significa una implicación. Por lo tanto, ¿ya? No tendrá que ir al mecánico. No tendrá que ir al mecánico, ¿ya? Es la 3, ¿no? Ya. No. Ahorita, eso quiero ver, por favor, porque eso es justo lo que estoy diciendo ahorita. Yo quiero que ustedes, por favor, tengan mucho cuidado, porque en la pregunta número 3 no es como en la pregunta 1 que te decía equivale. En la pregunta número 3, si tú te das cuenta, te dice equivale. Vamos a leerla bonito, ¿ya? Aquí dice equivale, pero ¿qué dice? Equivale por definición de condicional. ¿Cuál es la diferencia en una pregunta que te dice equivale abiertamente como la alternativa o pregunta 1 con la que te dice equivale por definición de condicional? Bueno, hay una diferencia, pues. En las preguntas que te dicen equivale por definición de condicional, ¿no? O sea, las que te dicen equivale abiertamente como la pregunta número 1, lo que te están dando como ventaja es que tú puedes aplicar cualquiera de las 13 leyes de equivalencia. Puedes aplicar definición de implicador, de Morgan, conmutación, las 13 leyes aprendidas. La pregunta que te dice, como la 3, puntualmente equivale por definición de condicional, solamente te está pidiendo que apliques esa sola equivalencia, no otra más. Repito, por favor, en la pregunta 3, no te piden solamente equivale, porque si me dijeran eso, de plano la clave podría ser la A, podría ser la B, no sé. Te están pidiendo equivale por definición de condicional, es decir, te están pidiendo que a esta expresión que te dan solamente le apliques esta ley y nada más que esta ley, no quieren otra. Entonces, si tú le aplicas esto a definición de condicional, según lo aprendido, este condicional se convierte en una O. Niego el rabito de la flecha, que en este caso sería menos R, y este consecuente de que está aquí se copia igual. Y acto seguido, tú debes buscar exactamente la foto que esto que está acá. Igualito, fotográficamente, sin ninguna variación. Entonces, ahí hay un problema para los que han dicho, pues, la clave avión. Mira, la clave, ¿qué dice la clave avión? Escucha, ¿eh? Dice, es falso que es una negación. Andrea repara el carburador, ¿ya? Y tiene que ir al mecánico. Miren, chicos, nadie duda que la A equivale. La A es una equivalencia, eso yo también lo admito, pero no por la ley que me han pedido. Es por esa razón que la clave avión no puede ser respuesta. Repito, por favor, la clave avión, nadie duda que equivale. Sí es una equivalencia, pero no por la ley que me están pidiendo a mí. Por eso es lo que te digo. Si una pregunta te dice equivale por esta ley o por una ley específica con un nombre propio, tú tienes que a la base que te han dado, aplicarle esa ley que te han dicho y nada más que eso. Y luego va acá las respuestas, ¿no? Entonces, en este caso, la alternativa avión, repito, es una equivalencia, sí, pero no por la ley que me han pedido, así que no pasa nada, la ignoro. En cambio, quiero que miren la clave casa, que dice, Andrea no repara el carburador, ¿no? Salvo que tampoco tenga que ir al mecánico.
Si te das cuenta, la alternativa casa es exactamente igual a lo que se supone es una equivalencia por definición de condicional. Igualititito, ¿ve? ¿Lo ves? Igualito, ¿ve? Por lo tanto, la clave en esta pregunta tiene que ser la clave casa. Y así que, por favor, mucho cuidado con preguntas que hablen de equivale abiertamente, donde te dejan la opción de aplicar todas las leyes, y las que te dicen equivale, pero por esta ley específica. Ese es un detalle que quiero que ustedes tengan en cuenta, por favor. ¿Ya? A ver, no sé, por aquí creo que hay una preguntita de alguien, ¿ya? En una pregunta pide equivalencia, si la formalización es A, B y las claves es claro, por supuesto, principio de identidad. A ver, su compañero Johnny me pregunta, profesor, ¿qué pasa si yo tengo en una pregunta, una vez que me dice, por ejemplo, a ver, quiero imaginar con la uno, ¿no? Ya, miren esta uno de la pregunta uno, ¿no? Si hubiera habido una alternativa, en este caso, que diga, por ejemplo, ¿recuerdas? Y el ingeniero inventa herramientas, ¿no? Ya. Si la primera alternativa hubiera dicho, el ingeniero inventa herramientas, también la marco como clave, si es la misma, profesor, claro. ¿Por qué? Porque toda proposición equivale a sí misma. Eso se llama principio de identidad. Toda proposición es igual a sí misma, toda proposición equivale a sí misma. Así que si tú tienes en una proposición una base que es A, entonces B, y la alternativa también es A, entonces B, pues de hecho que la clave también es. Porque repito, toda proposición equivale a sí misma. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahora sí, pasamos a la pregunta número 5 y pregunta número 7. ¿Ya? A ver, al toque para traer un poquito de agüita. Ya, listo, seguimos. 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 Listo. Vamos a ver, pregunta número 5 y pregunta número 7. ¿Ah? Bueno, las 5 ya saben que ustedes la tienen como 4, me parece, pero escojan el orden impar. Eso estamos trabajando ahorita nosotros. ¿Ya? Vamos a hacer acá la pregunta número 5 y acá la pregunta número 7. Ah, 5 besos. A ver, a ver, a ver. Creo que no. Creo que no, Daniela. Salvo que tú tengas otras 5 y yo no. A ver, ahorita lo veo. Ahorita lo veo. Avión, claro. Vamos a ver. Mira, en la pregunta 5 nos dan a nosotros tres opciones con contenido en cada una de ellas. Y lo que me piden es ver cuáles equivale. Veamos. ¿Ya? Vamos a ver. La alternativa avión. Dice la alternativa avión. Dice, si nos interesa estimular el desarrollo científico, entonces hay que enfocarlo. Profesor, se escucha como si tapara su audio. Ajá, es que cuando usted está en un costado del laptop, Ya. entonces escúchame su voz bajo. Cuando Qué escribe raro. ahí, Y ya, ¿no? Pero es que debe ser del micro, si el micro lo tengo acá. Dudo que Ajá, sea eso. sí, de ahí. ajá, Ya, ajá, este debe ser. Ya. A ver, bueno, voy a sí, tratar de verlo porque De me seguro parece se que. tapa, de seguro tocaba lo que viene a ser su casaca, yo soy, por eso Ah, ya, sonaba ya. medio pago. ajá. De repente, a ver, de repente bueno, hay que chequearlo, ¿ya? Bien. Bueno, entonces sí, de repente por eso es. Ya, bueno, entonces le decía, esa es la alternativa. Ya, ¿qué dice la Ahorita, pro, se está alternativa? escuchando así. ¿Sí? No se escucha, profesor. No se escucha, profe. Qué Profe. raro. Y ahí sí se escucha? Tampoco. No, ahora sí. Sí, ahí sí. Ya, a ver, voy a tratar de tenerla así, pero no importa. Entonces ahí sí se escucha, me dicen bien, ¿no? Ahí está, monstruo. Póngale una cinta. No, no, no puedo tener así. Ahí se escucha bien. Creo que cuando se gira así se escucha medio raro. Pero no creo que sea el audio, entonces, porque se supone que. Bueno, pero a ver, a ver. Ahí No está creo que sea el mejor. audio. Sí, ahí se escucha bien entonces. Seminario para nuevos audífonos, profe. Sí, pues eso lo estoy viendo. No, ahí se escucha bien o no, sí, ¿no? Algo, profe. Es que, ¿Seguros? profe, es que cuando usted está a un costado,
Cuando usted Cuando está escribe, ahí sí se le escucha, no, cuando profe. usted escribe Ya, la laptop, ahí se escucha bajo. Y cuando usted no ya, pero cuando estoy se escucha bien. ahora sí, ajá. Así se ¿Sí? escucha clarito. Cuando se Qué inclina raro. para Ah, escribir, cuando ahí se inclina, se cuando pierde va el a audio. Ajá, Pero ¿por qué? Si es que es un auricular. Medio extraño, ¿no? Bueno, Medio raro, profe. sí, Está pues, pelando. bueno. Sí, sí, lo que estoy viendo. Debe ser Ya, el conector seguro, profe, de a la computadora. de repente, ¿no? Podría ser. Ya, puede ser. Bien. Bueno, pero ahí se escucha bien, me dicen, ¿no? Sí, sí. Ya, chévere. Vamos con la B. ¿Qué dice la B? Dice, es imposible que nos interese estimular el desarrollo, dice, ¿ya? Y no haya que enfocarlo integralmente, ¿ya? Cualquier cosa me avisan para nosotros también ya ir midiendo por otras clases, ¿no? Por si acaso. Ya, esa es la B. Y la alternativa C, que nos dice, o la opción C, nos dice, ¿nos interesa estimular el desarrollo científico o no hay que enfocarlo integralmente? ¿Ya? Esas son las tres expresiones que se supone, de las que me piden a mí, ¿ya? De las que me piden a mí, encontrar la equivalencia. Ahora, miren acá, por favor. ¿Ah? En este caso, si yo a la alternativa avión le aplico definición de condicional, ¿qué tendríamos acá por definición? Tendríamos menos I o E, ¿no? Según lo aprendido, ¿correcto? Está claro que entre la alternativa A y la alternativa casa no habría ninguna forma de que haya una equivalencia. Pero si a la alternativa B yo le aplico la ley de Morgan, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos aquí menos I, esta al afectar acá se hace disyuntor y esta al afectar acá lo hace E. Entonces lo que está claro es que entre la alternativa avión y la alternativa beso sí hay una equivalencia. Esa es la conclusión que yo puedo llegar, que A es equivalente a B. ¿Ya, muchachos? A ver, le voy a sacar el auricular. A ver, pregunta, ¿ahí me escuchan bien o no? Sí, sí. Ahí se escucha bien, ¿no? Clarito. Ya, mejor. Córtelo, Ya lo voy a botar, córtelo. che. Lo voy a, lo voy a quemar mi auricular. Ya, bueno, perfecto. Bueno, 5 entonces, clave avión, ¿no? Sí, sí. 5 clave avión. Acá. Vamos entonces con la pregunta número 7 ahora. ¿Ya? Vamos con la 7. Ojo, por favor, a la 7. Ojo, por favor, a la 7. En la pregunta 7, ¿qué es lo que dice? Ojo, dice, Lolo toca la guitarra. Lolo toca la guitarra. ¿Ya? Y Maritza canta. Esto también ya lo dije, por favor, muchachos. ¿Ah? Cuando usted formaliza las alternativas de una expresión, nadie está obligado a utilizar P, Q, R, S, T o A, B, C. En realidad, el tipo de variable que usted utilice va a depender, más que todo, va a depender de lo que usted tenga para recordar mejor la variable. En este caso, Lolo toca la guitarra, Maritza canta, me parece que es lo más práctico, ¿no? Bien. Sí es importante recordar lo que ya les dije hace rato. La palabra o la petición, que en este caso también dice equivale. ¿Ya? Y es importante esto porque se supone que cuando la pregunta dice equivale, sabes que la única forma de resolver esto es a partir del uso de leyes de equivalencia, solamente leyes, ¿ah? Nada más que leyes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos con la pregunta o alternativa número 1. ¿Ya? A ver, les dicen que es la clave dado. No lo sé, a ver, no lo sé, vamos a ver, hasta que tengo mis dudas. Vamos a ver. Alternativa 1. ¿Qué dice la alternativa 1? Lolo toca la guitarra. Ya quedó claro que esto no es respuesta. Así que por si acaso, si es que alguien me dice, pero profe, yo me acuerdo el ciclo pasado que había una vaina que cuando tenía A y B, volaba y me quedaba A, ya compadre. Eso se llama simplificación. Esta es una regla de inferencia. Y ya expliqué hace rato que ninguna regla de inferencia puede ser aplicada en preguntas que te piden equivalen. Así que mucho cuidado, por favor, no podría ser la alternativa número 1, porque esto que está aquí es una regla de inferencia y no funciona en preguntas que te piden equivale. Así que tranquilo, no pasa nada con la alternativa número 1, ¿ya? No pasa nada con la alternativa número 1, ¿ya? Bien. Vamos entonces con la alternativa número 2. Aquí dice la 2. Es falso que Maritza no cante. Son dos negaciones. Lo mejor que te va a quedar aquí es Maritza canta. Y por la misma razón que la 1 tú la has choteado, la 2 también. Vamos con la 3, que es así me dijeron, ¿no? Porque, no. Usted me dijo dado, ¿no? Vamos a ver la 3. Vamos a ver la 3. ¿Qué dice? Falso es que, negación sí o no. Ya. Externa, ¿no? Falso es que, mentira que, es incierto que, son negaciones externas, ¿ya? Falso es que. Maritza canta, ¿ya? Maritza canta. Solo sí, ay, esto sí, por favor. Qué pena que ya hayan olvidado esta vaina. La palabra solo sí cuando va al inicio, perdón, al medio, ¿qué cosa era? Implicador. Te olvidaste, ¿cierto? Te olvidaste.
El solo sí es un condicionante modificado, que cuando va al medio funciona como un implicador. No te olvides, ¿ah? No, ojo, no toca la guitarra, no toca la guitarra Lolo. Ahí está, esta es la alternativa 3. ¿Es clave, profe? Yo creo que sí. Ahora, si lo evaluamos, vamos a ver por qué. Mira, negación externa. Si tú le aplicas aquí definición de condicional, es O. El rabito y la flecha se niega, me queda Maricha no canta. Y el consecuente lo copio igual, que sería Lolo no toca la guitarra. Cuando tú le aplicas esto a la ley de Morgan, ¿qué te queda? Maricha toca, o Maricha canta, perdón, y Lolo toca la guitarra, ¿no? Tranquilo por aplicar aquí la ley de Morgan, que creo que todos saben aplicarla, ¿no? Listo. ¿Es respuesta a la 3? Claro, ya esta parte que está aquí es simplemente la conmutación de esta vaina, así que la 3 es clave. No me dijeron la 3, ¿no? Me dijeron 4 y 5. Me acaban de perder 4 puntos en esta pregunta tan hueva. Mucho cuidado, pues. Pero esto es producto de formalización, ¿no? Yo estoy seguro que todos han volado cuando han visto el solo sí, que lo hemos dicho muchas veces en formalización. Cuando va al medio es un replicador, mucho cuidado. Alternativa 4, ¿qué dice? Pues estas creo que ya las tienen claras, pero por si acaso igual hay que verlas, ¿ya? ¿Qué dice la 4? Maricha canta, al igual que, es un conjuntor, ¿no? Lolo no deja, son dos negaciones, ya expliqué que dejar es negador. Lolo no deja de tocar la guitarra. Esta sí está muy hueva, doble negación, y lo que me queda es Maricha canta y Lolo toca la guitarra, que es clarito una alternativa. Así que la 4, sí. Que usted también me dijo, ¿no? La que no dijo es la 3, que creo que ya les expliqué que sí es, ya se dio cuenta por qué, ¿no? Vamos a ver. Alternativa 5. ¿Qué dice? Es incorrecto que, es falso que, no ocurre que, es absurdo que. ¿Ya? Lolo no toca la guitarra, Lolo, a menos que es un disyuntor. ¿Ya? Maricha tampoco canta, o sea, no canta Maricha, o sea, Maritza no canta. Listo. Claro, obviamente esto por De Morgan, me va a quedar que Lolo toca la guitarra y Maricha canta. Listo, respuesta 3, 4 y 5, ¿no? Sin roche, clave beso. Ya los que marcaron dado ya saben ya menos uno, ¿no? Y a veces no es la ley de la vida, no hay nada que hacer. Entonces tenemos aquí ya en la número 7 que lo único que creo que confundió a la mayoría ha sido la formalización. No se preocupe, ese es su tema de práctica. Yo creo que con el roche que te hago siempre es imposible que en otra práctica y en el examen si te viene solo sí al centro no sepa qué es implicadora, esa es la parte grave, ¿no? En las prácticas la idea es que tú aprendas, no te preocupes, te tienes que equivocar. Listo, seguimos. Vamos con siguientes preguntas, ¿ya? Siguientes preguntas. Claro, lógico por tu bien, ¿no? Cuando está comprobado científicamente y psicológicamente, cuando tú pasas un roche público, nunca jamás te olvidas de lo que te ha ocurrido, así que dudo que te vuelvas a equivocar en eso, ¿no? Siempre y cuando estés atento, ¿no? Porque hay otros que ya están por la 11, 12, ¿no? O sea, todas las preguntas primeras están mal, pero él está tranquilo, trabajando más, es otra cosa, ¿no? O sea, lo que escuchan la clase y sí, eso es tu tema, ¿no? Ya vamos a ver. Pregunta número 9. Atención a la 9, por favor. Vamos con la 9, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen por aquí? Ahí. A ver, veamos. En la pregunta número 9 hay una cuestión muy particular que quiero que vean, por favor. En la 9, si te das cuenta, las alternativas son variables, ¿no? Son P, Q, R, S, T, etc. O sea, P y Q, perdón, P y Q. Entonces, en esta pregunta número 9, yo cuando formalice la lógica, es una ciencia formal y demás, voy a colocar P y Q. ¿Por qué? Porque las alternativas ya vienen con ese formato. Entonces no tiene chiste que yo utilice pues letras específicas si es que las alternativas están con P y Q. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer en esta preguntita, ¿ya? 9 dado, a ver. No. Si es la misma 9 que yo tengo, no es. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. ¿Pero qué está pasando? No sé, ¿qué ha pasado, muchachos? Nada. Creo que esa está mejor, ¿eh? Esa está mejor, digo. Pero vamos a hacerla de una vez para evitar más. A ver, formalizo. ¿Qué dice? ¿Es mentira qué? ¿Es mentira qué? ¿Es falso qué? ¿No es cierto qué? Ni la lógica ni la matemática son ciencias formales. O sea, la lógica no es una ciencia formal y la matemática no es una ciencia formal. ¿Está claro? Esa es la base de lo que me piden a mí en contrarrespuesta. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, mira acá, por favor, que no quitando otra clave a la gente. Ya fue así, ya bueno. Si yo le aplico la ley de Morgan a esto, ¿no? Lo hago para tener más facilidad de ver alternativas. Voy a aplicarle la ley de Morgan. 1, 2 y 3. Me va a quedar aquí P o Q. Sí, facilito. No hay mucho roche. Aquí, por favor, quiero que me escuchen bien, ¿no? Profesor, yo tengo amigos que cuando desarrollan equivalencias utilizan tablas de verdad.
¿Por qué es posible utilizar tablas de verdad? Bueno, hay un fundamento muy, muy simple para esto, ¿ya? A ver, la clave enano, me parece que esa es. Me parece que esa es la clave. Ahorita lo vamos a ver. Creo que sí es, creo que sí es. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Bien. Entonces les decía, ¿por qué es posible utilizar tablas de verdad en el desarrollo de preguntas de equivalencia? Muy fácil, muy fácil. Mira, te explico esto. Ve. Cualquiera de ustedes sabe que, por ejemplo, esta operación de aquí con esta son equivalentes. Usted dice que son equivalentes porque hay una ley que la respalda, que es la ley de definición de condicional, ¿no? Por eso utilizan son equivalentes. Pero lo que pocos saben es que las equivalencias lógicas son operaciones que se llaman equivalentes porque los resultados que tienen son exactamente iguales. Eso significa que si, por ejemplo, tú te pones a encontrar los resultados de esta operación y te encuentras los resultados de esta operación, ¡oh, sorpresa! ¿Qué ocurre? Los resultados son iguales. En cada uno de los casos que tú ves aquí son absolutamente idénticos. Y ese es el principal fundamento del por qué dos operaciones son equivalentes. Porque los resultados, al resolverlas, son exactamente iguales. Y eso es lo que da pie a la formación de lo que ya nosotros lo conocemos como ley notable. ¿Ya? Entonces, la razón del por qué tu amigo utiliza tablas de verdad no es porque es una técnica, un truco, no, sino es que simplemente las expresiones que tienen operaciones iguales, como van a ser equivalentes, hacer una tabla de verdad te va a permitir ver cuáles son justamente esas operaciones que son iguales, ¿no? Ahora, ¿dónde sí hay una recomendación que yo tendría que hacerles a ustedes? Que para que ustedes hagan tablas de verdad, muchachos, se aprendan algunas matricitas. Pues tampoco tienes que aprender algunas matrices en esto, ¿no? Hay 6 matrices que yo les recomiendo que ustedes se aprendan para que el desarrollo de tablas de verdad les sea un proceso mucho más fácil. Así que atención, por favor. Primera matriz que tienen que aprender, los resultados de la operación conjuntiva, que todos saben que son 1, 0, 0, 0. Segunda matriz que tienen que aprender, los resultados de la matriz disyuntiva, que como todos sabrán son 1, 1, 1, 0. Tercer resultado que tienen que aprender, la matriz implicativa, que como todos deben de saber son 1, 0, 1, 1, ¿no? Cuartos tipos de matriz que tienen que aprender ustedes, los resultados de la operación replicativa, que van a ser 1, 1, 0, 1. ¿Listo? ¿Y cuáles son los dos últimos resultados matriciales que yo debería aprender, profesor? Bueno, lo voy a colocar por acá para abajo, ¿ya? Vamos a ver. Sí, por ahí hay un montón de claves, ya no sé qué está pasando. A ver, los resultados de la operación implicativa, que son 1, 0, 0, 0. Estos resultados, por favor, muchachos, usted lo tiene en la diapositiva de la clase pasada de verdad formal. ¿Ya? ¿Recuerdas? De verdad formal. ¿Ya? Y los resultados de la deducción excluyente, que son 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Eso usted lo tiene, repito, en las diapositivas de la clase pasada. Yo las he puesto acá para que todos como que lo tengan en cuenta, ¿ya? Pero al final sí usted ya los conoce, ¿no? Ya los debe saber. Este 0. Está medio raro este 0. Listo. Aprendiéndome estos resultados, que tú de la clase pasada lo tienes en tus diapositivas, ¿cómo puedes averiguar si una alternativa es equivalente o no? Sencillo. Mira, por ejemplo, la alternativa 1, que dice que replicación Q, ¿ya? Pero lo pongo un poquito más abajito mejor esta, ¿ya? Para que no tengamos mucha falta. P, replicación Q. ¿Qué más dice acá? Dice implicación P, ¿no? Perfecto. Profe, ¿cómo voy a saber si esta expresión de aquí es equivalente a la expresión que está acá? Bueno, es fácil, ¿no? Un camino para saber si son equivalentes esta expresión que está aquí, ojo, si tú quieres saber si esto equivale a esto, hay dos caminos. Puedes utilizar ley de equivalencia y empezar definiendo este indicador, ¿no? Lo cual es un proceso un poco laborioso, ¿no? Y si no te gusta sufrir mucho, puedes utilizar las tablas de verdad, ¿no? Tú que eres un patacapo y dices, a ver, vamos a ver, se supone que si esta fórmula que está aquí es equivalente con esta, sus resultados matriciales tienen que ser iguales. Yo sé que la matriz del disyuntor siempre va a ser así. Así que si la matriz de este pata que va a estar acá me sale igualito acá, 1, 1, 1, 0, entonces estaré ante una equivalencia. Vamos a hacer las tablas de verdad. Yo, como soy un patacapo, voy a hacerlas rápidamente. Esta sería una matriz replicativa. ¿Sí? Matriz de P. Todos saben que la matriz de P es 1, 1, 0, 0, primera variable. Resultados implicando. Vamos, ¿cómo será aquí? ¿Iguales 1? Sí. ¿Iguales? Sí. ¿Iguales? Sí. ¿Iguales? No. Esta matriz y esta, profe, son igualitas. Estoy ante una equivalencia. No apliqué ni una ley, simplemente verifiqué que sus resultados son iguales, porque de eso se trata la equivalencia. Operaciones que son equivalentes son porque son iguales en sus resultados. Así que la 1 es una clave. ¿Ya? No tengo que decirte la 2 porque no es, pero si tú quieres lo digo. Ya, vamos a ver. La 2 tiene un 9,
dice menos P o menos Q. Bueno, ¿cómo va a ser equivalente menos P o menos Q a P o Q? Imposible. Entonces no tiene ningún chiste. O sea que la alternativa 2 no es. Tú tienes descartador así descartando. Ya miren la alternativa 3. Dice P, entonces menos Q. Bueno, en realidad, la 2 y la 3 sí son equivalentes, ¿no? Porque si tú le aplicas definición de condicional aquí, te va a quedar menos P, porque el rabito se niega, ¿no? Y menos Q. La 3 no pasa nada porque se supone que, obviamente, pues así como la 2 no ha sido, la 3 tampoco va a ser, ¿no? Ya está. Hasta ahí, 2 y 3 fritas. Entonces me queda solamente la 4 y creo que esa es la respuesta. Porque ya si tú te pones a descartar, de hecho que la clave, si eliminas las que tienen 2 y aseguras la 1, la única clave que queda es enano, ¿no? Ya en un examen tú marcas la 4 y se acabó, pasas a la que sigue. Esta es una práctica, compadre, tienes que aprender. ¿Qué dice la 4? Mira, la 4 dice Q y menos P, Q y menos P, O fuerte, P, ¿ya? ¿Es la alternativa 4 respuesta, profesor? Vamos a ver, no sé, no se desesperen, podemos analizarlo rápidamente, ¿ya? Veamos. A ver, matriz de Q, 1, 0, 1, 0. Matriz de menos P, 0, 0, 1, 0. La conjunción multiplica los valores, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0 por 1, 0. Esta columnita de aquí, con esta columnita que está aquí, de T es 1, 1, 0, 0, las voy a relacionar y encontraré los resultados aquí, obviamente, con el diferenciador que es lado fuerte, ¿no? ¿Qué me quedaría? A ver, aquí diferentes sí, diferentes sí, diferentes sí, diferentes no, ¿lo ves? Estos resultados son igualitos, ¿no? A los que yo tengo aquí, ¿lo ves? De mi base que me pidieron a mí. Por lo tanto, la 4 también es, y esa era la respuesta que todos habían dicho. Muy bien, la clave debe ser enano, entonces, ¿ya, muchachos? Muy bien. Esa es la pregunta número 7, ¿ya? Muy bien, clave enano. Muy bien para los que hicieron esta pregunta, ¿sí? ¿Está bien? ¿No? Algunos dijeron ninguna, otros dijeron dado, otros dijeron eso, no, ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Bien. Vamos a la pregunta número 11, entonces. Seguimos, ¿ya? Pregunta número 11. ¿Ya? Ahí está el desarrollo, está la explicación bacán ahí. 11 enano. A ver, vamos a ver. No. No. ¿Qué está pasando? O sea, todos dicen la clave mal, ¿no? No creo que sea ojalá que sea el mismo el que dice la clave que está mal, ¿no? Pero si todos se equivocan, no es algo de eso. Me parece que esa. Me parece, déjame ver. Pero ese es un poco más sensato. Avión. Creo que sí. A ver, mejor lo hago, ¿eh? Mejor lo voy a desarrollar, si no, estamos mal acá. Ya, vamos. Pero vamos. Por favor, atención. Atención a la 11. Wow. Ya. Atención a la 11, muchachos, ¿ya? Vamos a ver, atención a la 11. A ver, ahorita lo veo, tranquilos, vamos a ver. Es que lo que pasa es que acá hay algo que ustedes no se han dado cuenta, pero yo lo voy a hacer notar, ¿ya? Dice, al ser, por favor, cuando yo empiezo a resolver, tú tienes que darte cuenta en qué te has ido equivocando, porque esa es la idea de ver en qué te equivocaste para que nunca más lo hagas, ¿no? Aquí dice, al ser Pedro más alto que Juana, es evidente que María es más baja que Raquel. Mira, o sea, aquí dice, si Pedro es más alto que Juana, entonces María es más baja que Raquel. Por favor, perdón. María más baja que Raquel. Por favor, quiero que noten características que aquí estoy utilizando yo. Miren, muchachos, ¿se han dado cuenta que en esta parte que está acá, yo he puesto J como subíndice, lo cual hace entender clarito que Pedro es más alto que Juana, o en todo caso, Juana es más baja que Pedro. ¿Está bien? ¿Se han dado cuenta que en la parte que está acá yo he puesto M como subíndice, lo cual hace entender que Raquel es más alta que María, o que María es más baja que Raquel? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué coloco esas letras? Para recordar, compadre. Esa es una de las cosas que te puede haber hecho equivocar a ti. Entonces, mientras mejor definas la proposición que estás formalizando, de hecho, pues que te vas a equivocar en menor proporción. Esa es la idea. Menor probabilidad de equivocarte. Ese es un factor que creo que ha pasado para el que ha dicho ninguna. No lo sé. ¿Ya? Porque el que le ha puesto aquí A y le ha puesto B, sí, es más tranca recordar lo que formalizas. Te ha puesto lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces, ya les he dicho, coloquen letras que te recuerden exactamente lo que formalizas. ¿Ya? Vamos a ver la 1. Atención, por favor. Bueno, por si acaso voy a aplicar una definición de condicional a esta vaina, para que, ¿no?
Le apliqué definición de condiciones para que el panorama de alternativas lo busque más rápido, ¿ya? Ojo, vamos. Ojo a la 1, por favor, atención. ¿Qué dice la 1? María es más baja que Raquel. María es más baja que Raquel. Ese está pues, definido. Sí, ahí está, qué lindo por mi madre. Mira, sí ve. El sí cuando va al medio, ¿qué cosa es? Multiplicador, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Pero usted hace rato dijo que el sí no, compadre. Dije solo sí. El solo sí al medio es implicador. El sí al medio es replicador. Eso te acuerdas usted de formulación. Pedro es más alto que Juana. Pedro es más alto que Juana. Miren, muchachos, quiero que vean, por favor, esta y esta. Son exactamente iguales. No digo ni siquiera equivalentes, digo iguales. Son exactamente la misma expresión. La puntita llega a RM y aquí también la puntita llega a RM. Estoy ante la misma expresión. Toda proposición equivale a sí misma. Justo su compañero, me parece, por ahí lo había preguntado hace rato, ¿no? Ahí está, la explicación sin querer queriendo. La 1 infalible, ya. Hasta ahora los que dijeron avión y beso se han salvado, porque por ahí dijeron enano, dijeron dado, no sé qué más. Ya. Vamos con la 2. Aquí empieza el problema. Escúchame, por favor, para los que de repente en esta alternativa han confundido la situación. Vamos a ver. Ya, pero espérate, vamos acortando un poco la chapa. Si tú sabes que la alternativa 1 es fija, ojo por favor, ¿ya? Bien. Si tú sabes que la alternativa 1 es fija, entonces obviamente ya no podría ser la alternativa dado ni la alternativa enano, ¿cierto? Elimina dado y elimina enano. ¿Quiénes te quedan? Avión, beso y casa. Entre avión, beso y casa, ninguna la presenta la 2. Así que, ¿para qué te vas a gastar con la 2, compadre? Ya sabes que la 2 no es. Que lo haga el que quiere perder tiempo. En el examen, tú sabes que el tiempo es clave, ¿no? Esa es la principal excusa, ¿no? Mamá, me ha faltado tiempo para el examen, ¿no? 3. A ver qué dice. Pedro es más bajo que Juana. Miren la 3. Aquí en la 3 justamente está la clave de la pregunta, ¿ya? A ver. Pedro es más bajo que Juana. Ojo, Pedro es más bajo que Juana. Por favor, a esta letra que está acá, ¿yo qué le puse? Yo le puse a PJ. ¿Qué le puse a PJ? Pedro es más alto que Juana. Pedro es más alto que Juana, ¿te acuerdas? Pedro es más alto que Juana, así lo puse, ¿no? Pedro es más alto que Juana. Entonces, en la alternativa 3 no dice eso de ahí. Dice, Pedro es más bajo que Juana. Si dice que Pedro es más bajo, yo lo que le voy a colocar es esto. Porque aquí dice que Pedro no es más alto que Juana. Y si Pedro no es más alto, se sobreentiende que es más bajo. Justamente esta negación que está aquí, por favor, mucho cuidado, porque no falta ahorita el que está avanzando en las preguntas y me dice, profesor, ¿de dónde sale este negador? Lo acabo de explicar ahorita, ¿ya? Así que ya sabes que la negación sale de que esto significa Pedro es más bajo, o sea, no es más alto, ¿está bien? Ahí ha sido, imagínate el pata que le ha puesto A y B. Ese pata no sabe ni de qué hablamos, ¿ah? De bajo, alto, él no diferencia nada, por eso le colocas a B. Coloca subíndices. ¿Sirve? Por supuesto que sirve, ¿no? Sobre todo los que se han equivocado se van a dar cuenta, ¿ya? Pedro es más bajo que Juana, a menos que, dice un todo, a menos que María es más baja que Raquel. O sea, aquí sí no hay roche, ¿no? María más baja que Raquel, clarito. ¿Es clave, profe? Claro, mi compadre. Mira acá, mira esta verde B y mira esta de acá. Igualitas. Así que la 3 es respuesta. Hasta ahora tengo la 1 y la 3. Clarito. Pero, caballero, la 4 hay que hacerla. Pues. No hay opción. La 4 tengo que hacerla porque es la alternativa de eso, se diferencia justamente en eso. Ya, en la alternativa 4 también hay un pequeño problemita. Cuando tú dices no ocurre jamás, claro, literalmente alguien dice, profe, pero cuando yo digo no ocurre jamás, estoy leyendo dos negaciones, ¿no? No y jamás, son dos, no. Te confundas, ¿eh? No ocurre jamás, no lo utilizamos nunca con un sentido de afirmación. Lo que pasa es que todos sabemos que cuando hay dos negaciones que encuentren una expresión, obviamente lo que uno trata de decir es un sentido de afirmación, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, es mentira que hoy no es jueves. Entonces uno dice, claro, es que hoy es jueves, profe, claro, ¿no? Es mentira que mañana no sea viernes. Pues claro, pues, que mañana sí es viernes, ¿te das cuenta? Pero a veces cuando uno utiliza dos negaciones, no lo hace justamente con ese fin. O sea, mejor dicho, a veces los negadores o la forma de cómo se construyen las negaciones no se utilizan con ese fin. Ejemplo, si yo digo que Carlos no ingresará nunca, yo no estoy diciendo que Carlos va a ingresar. Intenta sentir el contenido de mis palabras, ¿no? Si yo digo que Carmen no se casará nunca, no estoy diciendo que se va a casar. Estoy tratando de enfatizar la idea que ella no lo va a hacer. Pero de esa forma nosotros a veces utilizamos negaciones que, claro, están mal usadas en realidad. Pero justamente esa es la chamba del formalizador, pues. Tratar de interpretar la expresión para entender que ahí hay una sola negación. Cuando yo digo no ocurre jamás, no va a pasar nunca,
nunca va a ocurrir esto, ¿no? Estoy hablando simplemente de una sola negación. Eso es lo que les ha pasado seguramente en la 4, cuando algunos han pensado que hay 2 negaciones, cuando solamente hay una, ¿ya? Acuérdate, ¿no? Cuando tú dices, Carlos no viajará jamás, ¿no? No está diciendo que va a viajar, está enfatizando que no lo va a hacer. Bueno, y aquí dice, Pedro es más alto que Juana, Pedro más alto que Juana, a la vez que es una conjunción, María no es más baja que Raquel. Esto sí estaba normal sin noche. Si tú le aplicas esto a la ley de Morgan, esto me quedaría menos PJ, este pata lo hace O, y este pata, al volverlo a negar aquí, por supuesto que se convierte en una afirmación R. Esto que está aquí, que me ha quedado acá, es igualito a mi base que yo tengo, ¿no? Mira, a ver, compara, a ver, esto es lo que tengo acá en la base. ¿Ya ves? Así que la 4 también ha sido. Así que los que me han dicho que la clave es beso, muy bien, 20 para ellos, ¿ya? 20 para ellos. Ah, ya. No, es que, a ver, Alexander me pregunta eso de los negadores. Bueno, lo que pasa, Alexander, es que normalmente cuando uno habla de negaciones, o sea, cuando uno tiene en una expresión negadores, claro, nos enseñan a que los negadores, cuando son 2, se eliminan y evidentemente pues dan un sentido de afirmación, una equivalencia, ¿no? Y esto es un poco también sobre de lo que nosotros inclusive usamos a veces, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, es mentira que no estudié. O sea, si has estudiado, ¿no? Claro. Es mentira que Martín no trabaja. Claro, o sea, el pata sí trabaja, ¿no? Es la interpretación natural. Esa es la forma normal de usar los negadores, ¿no? Pero cuando uno tiene, por ejemplo, ¿no? Formas mal usadas de negación, que son formas redundantes o enfáticas, por ejemplo, cuando yo digo, supongamos, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Victoria no se va a casar nunca. Claro, literalmente uno entiende que hay 2, ¿no? El no y el nunca son negadores, pero entiende el sentido esencial. Si tú dices que Victoria no se casará nunca, tú estás diciendo que se va a casar. ¿Lo has dicho con ese fin? Imagínate que tú tienes un pata de esos vagos que nunca hacen ni michi. Y tú le dices, soy estudia, si no, no vas a ingresar jamás. ¿Tú le estás diciendo que va a ingresar o estás tratando de enfatizar la idea de que el pata no creo que ingreses? Entonces, claro, si tú cuentas, el no y el jamás son negaciones, pero no las estás usando con el verdadero sentido de 2 negaciones. O sea, en conclusión, a veces hay formas en donde la negación se usa mal, ¿no? Y que literalmente uno puede contar que hay 2, pero en esencia se entiende que hay una sola nada más, ¿no? Acá, ya me entendiste entonces, Alexander, ¿ya? Nunca jamás, sí, nunca jamás es un solo negador. Es otra forma de redundancia enfática. Eso en mi libro está, me parece, ¿no? Diego me pregunta si nunca jamás también, ¿no? Tú creo, pues, si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿y tú vas a regresar con X persona? No, nunca jamás. Estás hablando de una negación, ¿ya? Claro, es que, a ver, Diego me pregunta, ¿hay que utilizar la intuición? A ver, es un poco el sentido común, Diego. Lo que pasa es que recuerden que la formalización es el proceso de convertir una expresión verbal que normalmente puede estar expresada en un lenguaje ambiguo, porque nosotros cuando nos comunicamos lo hacemos de forma ambigua a veces, ¿no? Ya, pero ahí está la chamba del formalizador. Interpretar lo que en realidad se trata de decir para dar una operación que sea pues exacta para todos, ¿no? ¿Ya? Listo, seguimos. Chévere, chévere, chévere. Vamos entonces con la pregunta número 13. 13. Ahí está. Pregunta número 13. Ya, vamos a ver. Vamos a la 13, muchachos. ¿Qué dice la pregunta número 13? A ver, dice, ¿ya? A ver, dice, formalizamos, dice, si Juan termina 13 dado, dice. Ahí está, ahora sí, por fin. Ya me estaba usando nadie a una clave bien, ¿qué ha pasado? Si Juan termina de solucionar ese problema, dice, ¿ya? Entonces se retira muy satisfecho, ¿no? Esa es la primera alternativa, ¿no? Ya, dado, esa es, me parece, sí. Punto seguido, paréntesis, ¿ya? Sin embargo, es una conjunción. Sin embargo, Juan no se retiró muy satisfecho. Miren, muchachos, recuerden, por favor, que siempre una pregunta tiene opciones para desarrollarse. Si tú quieres solucionar una pregunta como esta, puedes utilizar tranquilamente la ley de equivalencia o las tablas de verdad, porque son 2 procedimientos que vamos a utilizar en las clases sucesivas para desarrollo de equivalencias. Y ya te expliqué que cuando tú tienes una operación lógica o una proposición y tú quieres solucionarla con tablas de verdad, se puede hacer eso porque las tablas de verdad te muestran los resultados de la operación. Que cuando tú los asocias a otro parecido, obviamente será una equivalencia. Por ejemplo, si yo le pregunto a 13, la quiero solucionar con tablas de verdad, lo puedo hacer.
¿no? De hecho, que yo ya aprendí algunas matrices. La matriz implicativa es así. La negación de R, considerando que R es la segunda letra, podría ser 0, 1, 0, 1. Los resultados de esto los voy a obtener aquí cuando multiplique los valores. Y si los multiplico, porque el conjunto multiplica 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1, ¿no? Ahora, cualquier operación que tenga estos resultados que están aquí, yo puedo decir que es un equivalente de toda la expresión que está acá. Entonces, a esto ya, pues, este punto yo tengo que comenzar a reflexionar, es decir, ¿de quién se parecerá esa alternativa? Si sale dado, la clave es dado, ¿no? Entonces, seguramente unos dirán, profe, yo, o sea, que las matrices, yo me acuerdo que esta matriz es del disyuntor, pero lo que yo estoy viendo aquí es algo que es totalmente al revés, justamente porque está al revés, es que cuando uno interpreta esta matriz, tú puedes decirme, oye, entonces, los resultados de esta operación que están acá, ¿no? O sea, esta matriz de acá sería entonces, profesor, del disyuntor, pero al revés. ¿Sí o no? Al revés, claro, o sea, negado, ¿no? Formado de T y de R, que son las letras de la operación. Ahora, si tú a esta parte que está aquí ya le aplicas la ley de Morgan, tendrías menos T y menos R, que son justamente las respuestas que ahí me están diciendo que sale como clave dado, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces, ya. Ya, muy bien. Ahora, si yo hubiera querido desarrollar esta pregunta utilizando ya no tablas, sino también leyes, podría hacerlo también. Una recomendación siempre cuando usted quiere desarrollar preguntas por leyes, ¿no? También, exactamente justo por eso Alexander eso quiere explicar. Si tú no quisieras desarrollar esta pregunta con tablas de verdad, obviamente las leyes de equivalencia también sirven. Pero sí les quiero recordar algo. Cualquier operación que usted quiera desarrollarla, ¿ya? Con leyes de equivalencia, recuerden que siempre es conveniente a la operación que te dan a ti convertirla a estas dos operaciones. ¿Por qué? Porque las operaciones más simples que existen en la lógica son la conjunción y la disyunción. Así como en la aritmética, las operaciones más fáciles que existen son la suma y la resta. Imagínate, por favor, una operación matemática que te pidan resolverla, que esté formada por sumas y restas. Qué fácil, ¿no? Para tu hermanito de 5 años lo hace, ¿no? En la lógica también. Las operaciones más simples que existen son las operaciones de conjunción y disyunción. Por eso cuando tú quieres desarrollar una operación, a ti lo que te recomiendan es que toda la operación lo conviertas en función de esos conectores. Entonces, a ese fin, yo hago lo siguiente. Si aquí le aplico definición, me queda O. El rabito de la flecha se niega, y consecuente lo copio igual, y lo demás ya pasaría a ser igual, ¿no? Ahora, en este punto que está aquí, si este parte es disyuntor y este es conjuntor, y esta letra es opuesta de esta, recuerda, se elimina la que va dentro del paréntesis. Y lo que te queda es el resultado. De aquí sobró menos T y de aquí sobró menos R. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que tenemos acá. ¿Lo ves? Es decir, los procedimientos de esa resolución salen los mismos, ¿no? Ahora, aquí viene ya el dilema para algunos. Profe, ¿y cuál utilizo en realidad? ¿No? Porque a mí me gustan más las tablas, puedes decir tú, ¿no? Porque con esto no tengo que aprenderme ninguna ley, ¿no? Entonces, ese es un error, por favor. Que yo te haya mostrado dos métodos de desarrollo de una equivalencia no significa que tú elijas cuál te gusta más, ¿no? Lamentablemente hay preguntas que no se pueden desarrollar con tablas de verdad. O viceversa, hay preguntas en donde las tablas son mucho más fáciles que utilizar que las leyes. Entonces ya va a depender del tipo de pregunta. Es más, hay a veces ejercicios en donde tienes que utilizar ambas cosas, ¿no? Un momento tablas, un momento leyes para combinarlas y encontrar la respuesta. Pero eso ya seguramente lo veremos en la próxima sesión. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces eso sería todo, chicos. Ahora sí, en todo caso, ya me despido, ¿sí? Y ya nos estamos viendo entonces la próxima semana. Ya las demás preguntitas ya quedan para ustedes, para que usted las pueda practicar. Sí, dime, chico. Claves, Tiene, claves. ajá, ¿Ya? las claves. No las tengo. En todo caso, la cita de Inés me parece que tiene algunas ahí. Ella siempre les va a mandar, porque de las prácticas que no tienen es porque no hay, me dice, ¿no? Lo que pasa es que a mí me dieron un compendio que no tiene respuestas. Por eso les dije que cuando ustedes quieran una pregunta, bueno, en todo caso, me dirían cuál lo hacemos y durante la clase yo lo puedo ver. O los primeros minutos de la clase que sigue también, ¿no? Yo lo puedo verificar. ¿Ya? Entonces puede decir a la señorita Denise que le pase la clave, algunos algunos lo tienen en la clave, por favor. Ya, a ver, sí, lo voy. Lo que pasa es que la señorita Di me dice que hay algunas semanas que no, algunas sesiones que están sin clave, ¿no? Pero la mayoría creo que tienen, así que yo le voy a decir siempre que se les envíe. ¿Ya ven, chicos? Muchas gracias, profesor. Ya, listo, chicos, listo. Bueno, a ver, tengo de acá de algunas que de repente les pueden servir, de las que de repente... Lo que pasa es que en el semestral tenemos 3 horas, entonces ahí en 3 horas hacemos más, ¿no? En la 15, por ejemplo, les va a quedar la clave avión. Esta que dice Andrés, Carlos, Tito, esa les queda la clave avión, de esa sí me acuerdo, ¿ya?
¿Ya? En la 17, que dice A, sí, solo sí B, sí, solo sí C, ¿no? Conjunción B, sí, solo, le queda la clave avión, ¿ya? Le va a quedar la clave avión. Vayan anotando, porque esta sí me acuerdo. Lo que pasa es que en el semestral, este módulo, como tenemos 3 horas, imagínense, pero no lo hacemos más, ¿no? A ver. En la pregunta número, a ver, otra que me acuerdo, ¿ya? O sea, hay unas que sí me acuerdo. Ya, a ver. Ya, otra que me acuerdo, la 26, que me parece que tú lo tienes como 25, esta que tiene X, esta vaina X, Y, ¿no? ¿Ya? Yo lo tengo como 26, que dice, al aplicar ley de la álgebra booleana. En esa pregunta a ti te va a quedar la clave casa, ¿ya? Me acuerdo de algunas que sí las he desarrollado. Muchachos, a ver otra más que me esté acordando por si acaso acá para que usted lo pueda tener. ¿Ya? A ver, esta era la 1, 2 y 4. No, esta no me acuerdo. Ya chicos, sí, esas nada más bueno, que la recuerdo muy bien, ¿no? Ya las demás, usted trate de practicar, ¿ya? Lo puede Sí. hacer rapidito, la número 25, ahorita. Bueno, es que pasa que ya tengo otra clase ya. Y ya, no, pero sí les puedo dar una pista. Lo que pasa es que de repente el problema de la 25 de ustedes es que no saben cómo relacionar, ¿no? Les doy una pista bien violenta. Mira, escúchame. Cuando tú tienes X y Y, esto significa X conjunción Y. Leyes de la álgebra booleana son simplemente las leyes de equivalencia normales, ¿ah? ¿No? La conmutación de Morgan, esas son leyes de la álgebra booleana, no se haga falta, ¿ya? Si tú tienes X, rayita Y, ¿esto qué significaría? Negación de X y Y, ¿ya? Profe, si yo tengo X, Y y un palito arriba, ¿qué significa? Ah, negación externa de X y Y. Ya está. Ya con esta pista creo que ustedes mismos pueden hacer la pregunta número 20. La ¿Ya? anterior, profe, a esa quería que me diera una idea. La anterior a esa. Ah, bueno, es que hay que utilizar artificios. Si gustan, la próxima semana que toca circuitos empezamos con esa, no hay problema, ¿no? Y les explico cómo hacer un artificio, ¿ya? Para poderla aplicar, ¿ya? Ya, profe, bacán. Ya, Gracias. chicos, ahora sí, me despido. Se me cuidan entonces, nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense. Hasta luego.